Bueno, muchachos, buenas tardes. Eh, Espero que se escuche bien, espero que se esté ahorita viendo bien la pantalla cuando empiece a compartir. Entonces, bueno, vayamos iniciando de una vez, dado que pues creo que como a la mayoría de ustedes les interesa participar en el webinar que hay a las 7 de la noche. Entonces, vayamos iniciando de una vez con los que están aquí presentes. Ya de pronto si van llegando más de sus compañeros, entonces los iremos adelantando a medida que vayamos avanzando. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla y vamos empezando de una vez. Bueno, ya como algunos de ustedes saben, el día de hoy es la última sesión que tenemos juntos. Entonces, la idea está en que, como les comentaba a algunos de ustedes antes de comenzar, vamos a hacer una recopilación de todo un poco lo que hemos visto en las cuatro últimas sesiones. Es decir, vamos a empezar desde un análisis inicial con una base de datos, vamos a empezar a lo que se denomina un análisis exploratorio de los mismos y a determinar una serie de conclusiones que podemos llegar a determinar a partir de esa base de datos y de todo el análisis que ejecutaremos. Entonces, para eso vamos a hacer primero lo de siempre. Vamos a ingresar entonces a la página donde se encuentra todo el contenido de los cursos que hemos tenido. Entonces, porfa, ingresen nuevamente aquí donde dice sesión 1, encontrarán una opción llamada Dataset, sesión 1, aunque recuerden que esa parte parece que solo especifica lo que vimos la primera sesión. También contiene, es un drive que contiene como tal todas las bases de datos y todos los scripts que hemos ido utilizando en todas las clases. Entonces, de momento vamos a utilizar el día de hoy este dataset que se encuentra aquí en la parte de abajo a la izquierda, que se llama relación violencia. ¿De acuerdo? Entonces vayan por favor descargándolo, guardándolo en una carpeta que puedan acceder fácilmente a ella y luego entonces vamos a empezar a ingresarlo a ella. ¿Listo? Entonces, bueno, mientras todos van ahí descargándolo, entonces como les dije, vamos a empezar desde el principio, vamos a generar entonces acá un nuevo script y vamos a empezar a utilizar las librerías que hemos visto hasta el día de hoy. Pues como ya saben que al descargarlas, si de pronto están trabajando el mismo día de hoy, un nuevo equipo, entonces por favor recuerden instalarlas primero con el install package, porque el install package lo que nos sirve es para descargar las librerías, pero como nosotros ya hemos ido trabajando desde hace algunas sesiones con ya técnicamente esta opción, entonces de una vez vamos a cargar librerías, recordemos que lo hacemos con library y entonces vamos a empezar con XL. Seguiremos con library read R, que recordemos read XL nos sirve para importar archivos directamente desde Excel, read R para archivos CSV, tidyverse también puede ser una que vamos a utilizar, que recordemos nos sirve para utilizar concatenaciones a partir de una función específica o bueno, de varias funciones específicas también. Y también vamos a utilizar, como la última vez, ggplot2. ¿Listo? Entonces las vamos escribiendo, las señalamos todas y de una vez las vamos a cargar. ¿Listo? Entonces, recuerden que la librería de tidyverse demora un poco, dado que como es una meta librería, tiene algunas otras librerías que cargar también, pero pues después de ya cargarlas se darán cuenta que les debe aparecer más o menos este mensaje aquí en la consola. Entonces, bueno, como les iba comentando, lo que vamos a hacer el día de hoy en general es lo que denominamos un análisis exploratorio, de datos. ¿Qué es un análisis exploratorio de datos para de pronto los que algunos se pregunten? Bueno, realmente no hay una teoría concisa del que defina qué es un análisis exploratorio o qué es lo que debe abarcar. Únicamente un análisis exploratorio de datos abarca desde todo un inicio lo que nosotros podemos comprender a partir de una base de datos, de un dataset, empezar a hacer cada análisis para cada una de las variables o individuos también está, y poder generar una serie de conclusiones a través de dicho análisis. Realmente cuando nosotros buscamos en la literatura qué es un análisis exploratorio de datos, puede variar dependiendo de diversos autores. Sin embargo, a veces se deja la libre imaginación, al libre albedrío, lo que podemos hacer mediante un análisis exploratorio de datos. ¿Por qué? Porque depende mucho del dataset con el cual estemos trabajando. Entonces, por eso aquí vamos a ser un poco más libres en el sentido de que no tenemos que regirnos exactamente bajo una serie de funciones que puede tener R para utilizar el análisis exploratorio de datos. Entonces, por lo tanto, la idea está en que si planeamos que, por ejemplo, el día de hoy nos rinda un poco, podemos llegar a hacer los análisis iniciales, ¿de acuerdo? De cómo podemos hacer esos análisis iniciales e inmediatamente empezar con el tema de gráficas, dado que podemos determinar que mediante las gráficas es una gran ayuda al momento de generar las conclusiones finales.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, como siempre, ya tenemos entonces recargadas nuestras librerías que vamos a utilizar el día de hoy. Entonces, por lo tanto, ya como les mencionaba también con anterioridad, vamos a utilizar este dataset llamado relación violencia. Les explico un poco sobre qué trata este dataset. Este también, como todos los que hemos utilizado, se lo pueden encontrar en la página de datos abiertos en Colombia y van a encontrar entonces, aquí les voy a pasar por si de pronto quieren una información un poco más extra sobre lo que trata este dataset, les paso la página donde ustedes pueden consultar el mismo y se darán cuenta de un par de cuestiones. Lo primero es que podemos ver acá es que este dataset posee cierta información referente a la violencia intrafamiliar en el municipio de Sincelejo durante el primer semestre del año 2019. Me hubiera gustado tener una información un poco más actual, que podemos hacer conclusiones también lo que es antes y después de la pandemia, para poder saber cuánto ha aumentado o disminuido el tema de la relación de la violencia intrafamiliar, bien sea, por ejemplo, aquí lo hablan de en Sincelejo, o también viéndolo a nivel departamental en otra parte del país, ¿de acuerdo? Pero entonces, de momento, para que no se nos haga tan larga la clase de hoy, vamos a trabajar con un dataset que si bien puede ser más pequeño, porque si nos damos cuenta tiene 74 filas y 17 columnas, es decir, 74 individuos que hicieron reportes y 17 variables que podemos llegar a analizar. Aunque parezca algo, yo sé que este dataset nos puede servir mucho el día de hoy para hacer lo que tenemos planeado con el análisis exploratorio de los datos. ¿Listo? Entonces, vayamos iniciando de una vez. Entonces, como les decía, guardémoslo, nos vamos a dar cuenta que este archivo está como formato CSV, entonces, por lo tanto, vamos a tener que utilizar primero readr, recordemos que está aquí en From Text, aquí en la parte de Import Dataset, en el ambiente, entonces nos aparece nuestra ventana, vamos a Browse, buscamos la carpeta donde hemos guardado, tengo aquí en una carpeta llamada curso manipulación de datos, y lo encontraremos acá, relación violencia intrafamiliar, primer semestre de 2019. Entonces damos doble clic, esperamos a que cargue un momento, y listo. Entonces nos damos cuenta que aquí tenemos ya toda nuestra base de datos, parece que están todas las 17 columnas, cada una ya está especificada y podemos observar que ahí están todos los datos que podemos llegar a utilizar el día de hoy. Entonces recuerden, la idea está en que siempre que vayamos a importar una base de datos, no le demos aquí a importar, sino que seleccionemos la parte del código que nos está dando aquí en la esquina de inferior derecha, la cual contiene la ruta para acceder a la base de datos. Entonces ya instalamos, damos control Profe, C, señor. lo que pasa es que tengo un equipo nuevo y no me deja meter los datos. ¿Cómo así, David? Sí, profe, o sea, digamos, me meto ahí al R, pues le doy en importar datos desde Excel, los cargo y me aparece un error. Listo, recuerde, en este caso como este archivo que tenemos es un CSV, entonces dele aquí donde dice readr, o sea, no le en from Excel, sino aquí arriba donde dice from text. Ok, listo, profe. Inténtelo desde ahí, es lo normal que debería pasar ahí, ¿listo? Entonces, bueno, entonces mientras tanto, mientras ahí David va cargando esa parte, todos los demás, vayamos entonces aquí modificando esto, entonces Ah, recordemos, listo, profe, ya. ¿listo? ¿Ya pudo? Sí, Perfecto, David, listo. gracias. Listo, pues. Entonces, recordemos, la idea está en que cuando nosotros copiamos el código donde nos está leyendo toda la ruta, donde se encuentra nuestra base de datos, nosotros lo que podemos hacer acá es cambiarle el nombre a la variable, dado que originalmente R lo que hace es leerlo con el nombre que tiene el archivo original. Entonces, por lo tanto, vamos a quitar toda esta parte y cambiémoslo simplemente a, no sé, a violencia. ¿Listo? Simplemente llamémoslo violencia. Damos control enter y listo. Entonces ya parece que automáticamente leyó la librería. Recuerden que aquí ustedes lo pueden enfocar en el ambiente, donde aquí en la parte de abajo nos dice que hay guardado un data, es decir, ya un dataset, se llama violencia y tiene 74 observaciones de 17 variables. Entonces ya sabiendo un poco más esto, vamos entonces ahora sí a entender un poco sobre qué trata esta base de datos que vamos a trabajar el día de hoy. Recordemos cómo utilizar la función view para observarla en una nueva pestaña y entonces observemos un poco lo que contiene esta base para entender más a fondo qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Como les decía, esta base de datos contiene información relacionada con respecto a los casos que se llegaron a reportar sobre violencia intrafamiliar en el municipio de Sincelejo en el primer semestre del año 2019. Por lo tanto, podemos ver variables como, por ejemplo, el IE, técnicamente es el número asignado para cada uno de los casos. Expediente, que es el número con el cual se grabó, se guardó el caso reportado, la hora del reporte, la fecha en la cual fue reportado, que nos podemos dar cuenta que todos son de 2019 para adelante y solo está almacenando, como veremos más adelante, datos de los 6 primeros meses del año 2019, el día en que se reportó, el barrio,
las zonas, si sería sur, norte, oeste, este, más o menos. Ahorita más adelante veremos qué contiene un poco más esta variable de zona, clase de sitio, si fue en un domicilio, en un negocio, el arma empleada, que de pronto como aquí podemos ver, existe manos, sexual, verbal, manos, o sea, cómo fue el tipo de violencia que se le pueda presentar, o más bien el arma que se utilizó para la violencia que se portó, el móvil agresor, es decir, la persona que cometió la agresión o de la cual fue acusado como agresor, la víctima que hizo el reporte con respecto al caso, la edad de la víctima, el sexo, el estado civil otra vez de la víctima, el país, obviamente en este caso todo irá a Colombia por el hecho de que estamos como tan simplemente observando el municipio de Sincelejo, entonces por obvias razones esto será siempre Colombia, entonces ya tenemos en cuenta que esta variable no la vamos a utilizar, clase de empleado, es decir, el oficio al cual se dedica la víctima y la escolaridad que tiene dicha víctima. ¿Listo? Entonces nos damos cuenta que hay una serie de variables que nos van a servir de mucha utilidad, pero entonces para poder, antes de empezar a ver cada una de las variables, entonces empecemos a pensar qué deberíamos hacer nosotros de manera inicial después de haber importado una base de datos. Recuerden, es muy importante el paso a paso que debemos realizar, dado que todos los análisis, gráficas, llegar a generar, no las podemos hacer si de manera inicial nuestra base de datos está un poco desordenada. Recordemos que nosotros puede ser que nosotros no tengamos de manera inicial la base de datos, así como aquí ya la tenemos, sino que alguien más nos haya pasado, un compañero de trabajo, un amigo, y entonces tenemos que hacer el análisis, pero si nosotros no observamos de inicial cuál es el contenido de la base de datos, entonces empezaremos a tener más problemas adelante. ¿Listo? Entonces, lo primero que podríamos hacer es mirar la estructura de la base de datos. Entonces, recuerden con la función str, entonces miramos la estructura de nuestra base de datos, que es violencia. Aquí, entonces, en la consola nos muestra un par de cosas interesantes, como por ejemplo esto que tenemos acá. Listo, sabemos que esto es un data frame, es decir, una base de datos. Sabemos que, por ejemplo, acá nuestra primera variable que nos menciona, que tampoco es que vayamos a utilizar mucho, que es el ítem, es numérica, esto sería lógico. Tenemos también variables de tipo carácter, o sea, cadenas de texto. Por ejemplo, tenemos esta variable que era fecha, que recordemos, este POSIX CT es una especie de variable es una especie de carácter, perdón, que denomina solo las fechas. Incluso mi idea también está en que si nos alcanza un poco más el tiempo, podemos hacer un pequeño análisis con respecto a esta variable. Podemos observar también todas las demás, que son cadenas de texto, y aquí entra algo curioso. Si nos damos cuenta, esta variable edad es de tipo de cadena de texto, cosa que debería ser, dado que técnicamente la edad es una variable de carácter numérico. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que hacer algo con respecto a esta variable, que de pronto es una cuestión que no nos hemos dado cuenta de manera inicial. Pero en el momento de que hagamos el análisis, de pronto descubramos cuál es el problema y podamos hacer el cambio de la variable a tipo numérico. Pero entonces, como la idea está en que nosotros tenemos que analizar no solo esta variable, sino también las otras variables que pueden ser de utilidad, entonces es lo primero que vamos a hacer. Entonces, lo primero que consideramos para hacer en este caso el análisis exploratorio de datos es una limpieza de datos. ¿Listo? Recordemos que una limpieza de datos consta del hecho de que analicemos alguna de las variables que podemos llegar a utilizar en nuestro análisis final y que de esa manera observamos el comportamiento de la variable para saber qué contiene, que de pronto hay problemas con esa variable, como aquí ya por ejemplo podemos ver la variable de edad y otras cuestiones que de pronto nos pasemos por alto, como por ejemplo también este es el caso de los NA. Que los NA no nos conviene a veces tenerlos por el hecho de que nos puede formar problemas al momento de hacer series de concatenaciones o incluso las gráficas. Aunque bueno, de pronto R es más astuto y las gráficas lo toman los NA como simplemente omitiéndolos y simplemente generando un guardia. Pero bueno, la idea está que los limpiemos antes de, ¿listo? Entonces, por lo tanto, vamos a analizar algunas de las variables. Empecemos, por ejemplo, con la variable, bueno, tenemos algunas, por ejemplo, este barrio, de pronto este barrio también sea un poco difícil de trabajar, dado que hay muchísimos barrios, por ejemplo, este de zona, ¿listo? Entonces, por ejemplo, podemos ver esa variable de zona para saber qué contiene. Entonces, recordemos, para saber qué contiene una variable, para realmente los valores únicos que puede llegar a contener, pues vamos a utilizar la función unique. Por lo tanto, utilizamos unique, llamamos a nuestra base de datos y recordemos que para llamar alguna variable en específico utilizamos el signo de pesos y aquí, por ejemplo, nos aparece zona, damos control enter y fijémonos entonces los valores únicos que posee esta variable. Nos dice que tiene sur, norte y sureste. Es decir, que estas son las tres únicas zonas en las cuales se generaron reportes de violencia en el primer semestre del 2019. Entonces, algo interesante, dado que nos está diciendo que sectores como, por ejemplo, el noreste o el noroeste o el suroeste no generaron ningún reporte en el primer semestre.
Entonces, por lo tanto, puede generar algunas conclusiones de interés. Pero por el momento, entonces, solo nos vamos a quedar con estas tres zonas que nos está indicando. ¿Listo? Entonces, veamos también qué otra variable podemos también analizar más adelante. Zona A, bueno, por ejemplo, aquí tenemos clase de sitio. Esta puede ser interesante. Arma empleada. Si nos damos cuenta, ya habíamos dicho que el arma empleada es la con la cual se presentó la violencia. Entonces, por lo tanto, lo primero que podemos ver es que esta variable tiene un nombre algo complicado, ya dice arma empleada, o más bien más que complicado, es un nombre más rebuscado, porque, por ejemplo, nosotros la podríamos dejar simplemente como arma y se entendería totalmente. Entonces, por lo tanto, vamos a cambiar primero que todo el nombre de esta variable. Recordemos que para cambiar el nombre de la variable, lo primero que vamos a hacer es llamar signo de señalización, que es el menor que y el guión, y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a la base de datos y vamos a hacer una concatenación. Vemos que la concatenación lo hacemos con este operador de concatenar porcentaje mayor que porcentaje. Y entonces, para cambiar el nombre de la columna, lo que vamos a hacer es utilizar la función rename. Recuerden que rename lo que nos permite es cambiar el nombre de alguna variable en específica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar el nombre como queremos que quede la variable. Entonces, ya dijimos que queremos que quede como arma. Y ahora sí le damos igual y después ahí sí colocamos el nombre de la variable que vamos a cambiar. Entonces, ya dijimos que lo vamos a dejar como arma empleada. Entonces, fíjense que aquí, mientras vamos escribiendo arma empleada, aquí, bueno, ya aparece, a ver si lo hacemos otra vez, arma empleada, otra vez, arma. Ah, miren aquí. Fíjense que la parte de abajo ya R nos da la opción y esta parte puede ser más importante o va a ser mucho más fácil, dado que recuerden que cuando el nombre de la variable tiene un espacio, nosotros como lo queremos cambiar el nombre, debemos encerrarla en estas comillas especiales. Pueden que las comillas especiales pueden variar dependiendo de los teclados que ustedes tengan. Por lo general se debe encontrar esa mano derecha. Normalmente está, si no estoy mal, en Profe, la qué tecla pena. donde se encuentran las llaves. Señor, David. Profe, ¿soy solo yo o la pantalla suya se quedó quieta? No veo. Se está compartiendo, sí, se está compartiendo. No sé, muchachos, los demás también pueden confirmarme si ven la pantalla o está congelada también. Sí, Les profesor. agradezco si me pueden confirmar. Se quedó congelada, entonces, bueno, hagamos esto. Dejaré compartir y vuelvo a compartir entonces. ¿Listo? ¿Pueden ver la pantalla o sigue congelada? No, ya se ve bien, profe. Ah, listo, listo. Entonces, bueno, si ya recuerden, gracias por avisarme en esa parte. Entonces, bueno, como les iba comentando, bueno, ya con todo lo que les decía, ya aquí simplemente es utilizar este código con el cual les voy a pasar aquí por el chat, para el cual nosotros podemos llegar a cambiar el nombre de nuestra variable. Recuerden, primero escribimos el nombre con el cual queremos que quede y luego especificamos el nombre de la variable que vamos a cambiar. Damos control enter, parece que no pasó nada. Veamos nuestra base de datos. Bueno, aquí sigue apareciendo como arma empleada, entonces cerrémosla y otra vez démosle el view y listo, parece que ahora sí la cambió, efectivamente. Entonces, fíjense que gracias al rename, la concatenación que hicimos, ya cambiamos entonces el nombre de una de las variables, que es arma, a arma empleada, a simplemente arma, para que de esa manera nos quede mucho más sencillo trabajar a partir de ella. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo siguiente que podemos hacer ahora? Entonces, ahora veamos los valores únicos que se están llegando a generar en dicha variable. Entonces, lo que vamos a hacer es generar nuestra base de datos, violencia, y vamos a buscar ahora sí esta parte, arma. ¿Listo? Entonces vamos a ver y encontramos ciertas características en los valores únicos. Por ejemplo, además de los primeros que habíamos visto, que eran manos, sexual, verbal, por ejemplo, tenemos una unión de ambos. Por ejemplo, mire, aquí tenemos manos y verbal, aquí tenemos verbal y física, incluso aquí tenemos tres, verbal, física, emocional, y aquí incluso algo mucho peor, patadas, verbal y cabezazo. O sea, realmente son cosas interesantes que se pueden observar al momento de que uno analiza con qué arma emplea un móvil agresor con respecto a una persona. Entonces nos damos cuenta que hay diversas características que, si bien algunas podríamos unirlas, lo mejor es que las dejemos así sueltas y más adelante vemos si sería necesario hacer una pequeña parte con respecto a ello. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, ya tenemos una parte, ya tenemos un análisis un poco inicial con respecto a una de las variables. Sigamos con otra variable que de pronto nos interese cambiar el nombre. También este que está aquí, móvil agresor. De pronto esa palabra móvil agresor nos queda un poco redundante, entonces simplemente la podríamos dejar como agresor. Entonces, para hacerlo más rápido, vamos a copiar aquí el código de la línea 18, donde hicimos la concatenación, salvo que aquí en la parte del rename lo que vamos a hacer, simplemente
cambiamos esta palabra, agresor, y aquí en nuestras comillas especiales escribimos el nombre de la variable como está originalmente, móvil agresor. Listo, vamos a ver si ya la cambió. Bueno, otra vez se ve que no la cambió, entonces cerrémosla, otra vez veámosla con nuestro view. Y listo, entonces ya la cambió. Listo, entonces ya tenemos también una variable cambiada. Lo mismo, vamos a hacer exactamente la misma parte anterior. Vamos a ver entonces ahora los valores únicos que se presentan en dicha variable para saber si de pronto hay algo que necesitemos modificar. Entonces vamos a darle violencia. Ahora busquemos nuestra variable. Aquí está, agresor. Y fíjense entonces cuáles son los valores únicos que podemos llegar a encontrar. Tenemos cónyuge, hijo, expareja, hijo y yerna. Este de pronto nos serviría para poder de pronto unificarlo en alguna parte, pero podemos de momento dejarlo suelto. Tenemos hija, hijos, hermanos, cónyuges y así consecutivamente. De pronto ustedes piensen que la idea sería aquí tener en cuenta este de cónyuge y este de cónyuges. De pronto esta parte al ser plural, este dato que es de cónyuges, pues está diciendo que una persona o de pronto algunas personas hicieron un reporte con respecto a los cónyuges. De pronto sean esas relaciones que son abiertas y que de pronto tengan 3, 4, 5 parejas más y así consecutivamente. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, lo que está aclarando fue que una persona que tiene múltiples parejas hizo la denuncia con respecto a sus cónyuges. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, lo ideal sería de momento dejarla quieta. Más adelante de pronto veríamos si podemos unificarla con esta otra variable que tenemos de cónyuge. ¿Listo? Pero entonces, aparte de eso, vemos que no tenemos ninguna cosa que alterar. Ya vemos aquí que los valores únicos nos están indicando de la forma correcta. Vamos a ver entonces qué otra variable podemos también llegar a modificar. Tenemos este móvil víctima, lo mismo, pero entonces es un poco redundante tener el nombre así tan largo, entonces lo que podemos hacer es cambiarla y en vez de decirle móvil víctima, dejamos simplemente como víctima. ¿Listo? Y entonces aquí lo vamos a cambiar a esta parte que se llama móvil víctima. Creo que aquí tampoco se va a ver, no sé por qué no alcanza a ver automáticamente, pero bueno, de pronto algunos de ustedes si lo ven apenas se hace el cambio. Yo sí tengo que aquí hacerlo a través de la función de view. Y listo, pero lo importante es que sí cambió. Aquí tenemos víctima. ¿Listo? Entonces, luego vamos ahora a observar cuáles son los valores únicos que llega a presentar dicha variable. Y entonces, veremos si necesitamos hacer algún cambio. Y bueno, observemos aquí. Tenemos pareja, esposa, padre, expareja, esposa e hijos, hermana, hijos, así consecutivamente. Tenemos una serie de cualidades también que por lo visto no necesitamos ni modificar, ni unir, ni nada por el estilo. Simplemente ya las podemos dejar así tal cual están acá. ¿Listo? Entonces recordemos que ahí es cosa diferente en este caso decir que esposa, esposa e hijas. Aquí está aclarando que hubo una persona, mínimo, hubo una persona que hizo una denuncia con respecto a la esposa y a las hijas. Aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí ya sería esposa e hijos. Aquí nos está aclarando que las hijas, en este caso serían las hijas de una persona de sexo femenino y aquí hijos de sexo masculino. Entonces, por lo tanto, ya serían dos cualidades totalmente diferentes. Entonces, por lo tanto, vamos a dejarlo totalmente quieto. ¿Listo? Entonces, tampoco lo vamos a modificar. Listo, sigamos observando. ¿Qué otra variable de pronto nos pueda servir más adelante para analizar y necesitamos cambiarle de pronto el nombre? Sabemos que edad y sexo. Edad lo vamos a modificar más adelante porque necesitamos cambiarlo a característica numérica, pero bueno, aquí por ejemplo este estado civil también de pronto nos esté molestando un poco el nombre de la variable, entonces vamos a cambiarlo simplemente a estado. Entonces lo mismo, vamos a copiar nuestro código para que nos rinda un poco más, simplemente lo dejaremos como estado y aquí dentro de las comillas especiales vamos a dejarlo como estado civil. ¿Listo? Para no demorarme más, una vez le voy a dar el view. Y listo, entonces ya sabemos que nos ha cambiado el nombre a simplemente estado. Ahora observemos los valores únicos que encontraremos dentro de la variable para saber si tenemos que modificar algo o lo podemos dejar todo quieto. ¿Listo? Entonces vemos violencia, aquí la variable estado, y listo. Entonces, bueno, veamos algunas características que tiene esta variable. Tiene unión libre, casada, viudo, soltera, viuda. Y fíjense aquí una parte muy interesante. Hay una parte que dice unión libre. Eso significa que hubo una persona que al momento de que estuviera modificando la base de datos, estuviera llenándola, se le olvidó escribir la O incluso la O con la tilde. Lo mismo pasa acá. Fíjense que aquí también hay otra cuestión que nos dice unión libre, que si bien parece exactamente la misma de esta unión libre, la diferencia está en que miren cómo escribieron el libre. Aquí lo escribieron con L minúscula y aquí con E mayúscula. Eso significa que R lo está separando en dos variables diferentes. Es más, si
si lo hiciéramos a través de Excel, Excel también al momento de filtrarlas nos hubiera dicho que hay una diferencia entre estos dos, dado que los diferentes software, recordemos que reconocen esta manera más diferente. Y aquí vemos otra de unión libre, pero la diferencia está en que aquí unión tiene la tilde en la O y aquí no la tiene. Entonces, por lo tanto, necesitaríamos recopilar estas cuatro en una sola, porque sabemos que unión libre realmente representará a solo un sector. No importa si lleva tilde, si no tiene, si tiene L mayúscula o no, recopilará a toda una selección de personas que hicieron una denuncia y su estado civil es de unión libre. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa parte? Recuerden que para poder modificar alguna característica o cualidad que tengamos en alguna de nuestras variables, utilizaremos nuestra función GSUB. ¿De acuerdo? Recuerden que con GSUB lo que podemos hacer es alterar esa parte. Entonces, por ejemplo, queremos cambiar esta que está aquí, que en vez de decir unin libre, dígalo como es, dígalo como unión. Pues, por lo tanto, vamos a escribir primero la cualidad que queremos cambiar, que en este caso sería ese unin. Recuerden cerrarlo siempre en estas comillas. Abrimos las otras comillas. Ahora escribamos por cuál queremos reemplazarlo. Pues lo queremos reemplazar por algo que diga unión. Y en dónde queremos reemplazarlo. Recordemos que lo vamos a reemplazar en nuestra base de datos violencia y para ser más específico, variable estado. Además de eso, recordemos que vamos a utilizar un parámetro llamado fixed igual true, que esto es lo que hace es arreglar de pronto alguna equivocación que pueda llegar a cometerse al momento de hacer el cambio. Aquí simplemente hemos colocado el código, pero recordemos que para sobreescribirlo, lo que vamos a hacer entonces es utilizar nuestro operador aquí de llamar a la variable y entonces queremos que el cambio lo haga ¿dónde? En nuestra base de datos, violencia, y para ser más específico, en la variable estado. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, damos control enter, ahora observemos los valores únicos y fijémonos que entonces ya no tenemos ese que decía unión libre, o sea, lo cambió automáticamente y lo dejó juntos a los que estaban como unión libre. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya tenemos una cualidad más, menos que trabajar. Siguiente, podemos ver entonces que aquí también tenemos unión con tilde. Entonces tratemos de cambiar ese y para dejarlo todo simplemente unificado con este que dice unión libre, con U mayúscula, L mayúscula, pero sin ninguna tilde. Entonces, por lo tanto, deshagámonos de esta tilde que tiene la O. Entonces, nuevamente, y lo que podemos hacer es copiar y pegar el código, salvo que aquí esa parte. Ya no vamos a cambiar porque ya los unin fueron cambiados, entonces vamos a cambiar todo aquel que tenga una tilde en la O, entonces vamos a generar tilde y la O así como tal está, y simplemente vamos a reemplazarlo con una O minúscula, ¿de acuerdo? Que en dónde lo va a hacer, otra vez, en nuestra base de datos violencia, variable estado, fixed igual true. Esto parece que lo corrió, pues ahora veamos otra vez los valores únicos y perfecto. Si nos damos cuenta, ya no encontramos ninguno que tenga unión con tilde en la O. O sea, simplemente tenemos este que está de unión libre. Y aquí ahora tenemos el último inconveniente, que es este unión libre con L minúscula. Entonces vamos a cambiarlo con una L mayúscula. Para eso, entonces, otra vez señalemos todo el código. Aquí, en vez de donde estaba la tilde en la O, señalémoslo con entonces, esa L minúscula y digámosle que lo reemplace con la L mayúscula. ¿Qué es lo que pasa si hacemos esta parte? Si nos damos cuenta, al hacer esta modificación tal como hemos corrido el código, lo que va a hacer automáticamente es cambiar todas las L minúsculas con las L mayúsculas. Es decir, por ejemplo, aquí como tenemos también otras partes que llaman solteros, veamos a ver si hay alguno otro, este es soltera, lo que va a hacer es cambiar todas esas L minúsculas con una L mayúscula. Por lo tanto, como nosotros no queremos eso, sino que simplemente lo haga con este que está acá, entonces lo mejor que será que escribamos todo el nombre de esa parte. Vamos a escribir libre, aquí, que es el que queremos que reemplace, como está con N minúscula, y aquí vamos a escribir el libre, que es como queremos que quede al final. ¿Listo? Control Enter, veamos ahora los valores únicos y listo. Entonces ya nos damos cuenta que en los valores únicos ya no tenemos más unión libres, o sea, solo tenemos uno único, valga la redundancia, que es este primero que nos menciona acá. ¿De acuerdo? De pronto es un poco molesto. Recuerden que esta parte de los análisis siempre es prioritarla hacerla de manera inicial, dado que de pronto si hubiéramos generado luego concatenaciones o gráficas con esta variable, de pronto nos formaba algunos problemas respecto a estas partes. Entonces, por lo tanto, ya vimos un poco sobre esta misma parte que habíamos señalado con anterioridad en alguna de las secciones. Listo, veamos qué más podemos analizar. De pronto, esta de clase de empleado. Aquí sería de pronto interesante un análisis con este mismo, incluso hagámoslo. Profe, una Entonces pregunta. aquí, sí, David. ¿Por qué a su merced le salen tan poquitas? Y ahí me salen re hartas, me salen 71. 71, 71, ¿qué, David? Ahí abajo, digamos,
usted corrigió las O y la tilde y le salen solo 6. Ahí me salen 71. Mírelo con la variable que está trabajándolo con su código, porque fíjese que es con la variable estado, de pronto es que lo está revisando con alguna otra más, David. Profe, ¿me podrá pasar esos 3 renglones, por favor, si es eso? Bueno, listo. Pronto ya sepas bien para también aprender un poco esta parte, entonces porfa, compártanos su pantalla, ya entonces lo habilito como moderador para que también veamos eso, ¿listo? Listo, entonces comparta pantalla, David, para observar esa partecita y saber que de pronto, cuál es de pronto la corrección que hay que hacer. ¿Listo? Listo, profe, mire que está. Listo, perfecto, listo. Unión libre. Ah, bueno, recuerda que en ese caso, ahí de momento usted no está haciendo la corrección de la base de datos, David. O sea, usted simplemente está generando los resultados de la función, pero recuerde que hay que llamar a la base de datos, más bien sobreescribirla. Entonces, antes en esa línea 16 y 17, recuerde, tiene que escribir violencia, signo de pesos, estado, y entonces ahí llama a la variable. Violencia, signo de pesos, estado con E mayúscula, todo en mayúscula, perdón. Olvidé que esa variable es toda en mayúscula. Estado, creo que ahí escribió estado con un, no, eso es una O mayúscula, ¿sí? Sí. Sí, señor. Entonces, córralo, listo. Entonces, ahora utilicemos la función unique con la variable estado, es decir, corre la misma de la línea 14. O sea, se da cuenta, en la línea 14 ya la tenía, no era necesario volver a hacerla y listo, Ok. ¿sí? Ahí es donde se generan solo los valores únicos, pero entonces ya nos damos cuenta que ya empezó a hacer algunos reemplazos. Por ejemplo, ese unin ya no está, no, de ahí se encuentra un unin libre. Sí, ese se encuentra aún. Bueno, recuerde que unin, así como debemos corregirlo, está con U mayúscula. Entonces, corríjalo ahí, eso, coloque la U mayúscula, listo, córralo. Ahora sí, observemos otra vez los valores únicos. Listo, perfecto. Eso era lo que tocaba corregir, ¿listo? Entonces, O sea, recuerde ya que están siempre, los 6 que son, profe. exacto, o sea, ya por ejemplo, ya no vale, no, nunca más le va a aparecer eso otra vez ese unin libre, sino que ahora va a aparecer como unión libre. Entonces, para eso recuerde que, bueno, vamos a hacer esto, le va a pasar entonces los otros dos códigos faltantes para que de pronto no nos demoremos tanto en esa parte, sino que simplemente ya los corra. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Qué pena. Listo pues. Listo pues. Entonces, sigamos acá. Listo, ya. Entonces sigamos con esta parte. Entonces, ya como veíamos, ya con esta variable de unión libre, ya tenemos ya todo corregido, entonces no tenemos nada más que hacer esta parte. Bueno, en que digamos, en esta parte de la variable clase de empleado, otra vez de pronto el nombre es un poco complejo, entonces cambiémoslo simplemente a empleado, ¿de acuerdo? Es decir, cuál es el empleo que tiene la persona que hizo la acción. Por lo tanto, aquí voy a señalar uno de los códigos que ya habíamos utilizado antes para hacer el cambio. Recuerden que ese código es donde está la concatenación y el rename. Y entonces aquí en víctima lo único que vamos a hacer es colocarle, como dijimos, empleado. Empleado. Y entonces coloquemos el nombre de la variable que habíamos dicho que es clase de empleado. ¿Listo? Para cambiar entonces el nombre. Veamos entonces aquí con nuestro view. Y listo. Entonces ya lo dejó simplemente como empleado. Nada más, nada menos. Otra vez, observemos de pronto los valores únicos que tiene dicha variable para saber si de pronto tendríamos que hacer algún cambio, ¿listo? Si son muchos, si son muchos valores únicos que podemos observar aquí más adelante, de pronto no sea tan necesario hacer el cambio, dado que de pronto ya están ahí mismos recopilados, ¿de acuerdo? Listo. Fíjense que entonces nos está diciendo que hay 38 valores únicos, o sea, de las 74 observaciones, es decir, de las 70 denuncias, ya nos está diciendo que hay muchos valores únicos que solo se presentan una sola vez, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos ama de casa, operador de ICBF, comerciantes, administradoras, modistas, tienderas y así consecutivamente. Muchos valores únicos y por lo tanto no va a ser a veces necesario enfocarnos uno en uno, porque ya sabemos que hay muchos valores y que de pronto si más adelante se nos presenta algún inconveniente al momento de hacer una gráfica, nos devolveremos acá y haremos algún cambio respectivo. ¿Listo? Y entonces ya de esta manera, muchachos y muchachas, ya que entonces podemos seguir ahora trabajando con alguna otra. Bueno, de pronto, bueno, escolaridad. Bueno, vamos a hablar de escolaridad, los valores únicos. Este nombre ya lo podemos dejar así quieto, pues por lo tanto veamos simplemente los valores únicos de esa variable, si de pronto nos sirva más adelante para el análisis. Entonces veamos qué contiene.
Bueno, digamos que aquí tiene cosas como técnico, sexto grado, profesional, básica, secundaria, así consecutivamente. Veamos si hay alguna que se repita. Ah, bueno, miren esta. Básica, secundaria la tenemos aquí en la segunda fila y también la tenemos aquí en esta última fila de la consola, dado que la diferencia está en la tilde de la A. ¿De acuerdo? Fíjense que aquí tenemos básica con tilde y aquí básica sin la tilde. Esto me imagino que también debe pasar con una característica que es esta de básica primaria, que aquí tenemos una con tilde en la A y busquemos a ver, y miren aquí abajo también, tenemos otra básica primaria sin tilde en la A. Entonces, bueno, si vamos a hacer entonces de una vez hagamos el reemplazo acá. Entonces recuerden, primero vamos a sobreescribirlo, entonces llamamos otra vez a nuestra base de datos, escolaridad, vamos a indicarla, y entonces otra vez le vamos a dar nuestro GSOP, vamos entonces a decirle que donde haya una letra que tenga una tilde en la A, vamos a reemplazarla simplemente con una A minúscula común y corriente, que en donde queremos que lo haga, en nuestra base de datos violencia y en la variable escolaridad. ¿Listo? El fixed lo vamos a dejar como true y listo. Entonces vamos a ver. Listo, efectivamente, ya entonces nos ha recopilado a ese que tenía básica secundaria, le quitó la A, y también a estos que tenían básica primaria, también les quitó la A y la dejó unida a básica secundaria y a básica primaria respectivamente. ¿Listo? Entonces de pronto eso nos sirva también más adelante, entonces lo bueno era hacer ese cambio ahí donde lo acabamos de generar. ¿Listo? Entonces, ya sabiendo eso, recordemos ahora una cosita que habíamos dicho al principio, que era que esta variable de edad también tenía un problema porque la estructura que tenía esta variable de edad estaba leyendo como una cadena de texto, cuando por obvias razones la edad debe ser una variable numérica. Entonces, por lo tanto, veamos cuáles son los valores únicos que tiene dicha variable. ¿De acuerdo? Vamos a ver el unique, violencia, ¿dónde está? Edad. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es lo que contiene para ver cuál es el problema. Vemos que hay muchos números, pero ya vemos dónde ahí están los dos problemas. Uno de ellos se puede presentar acá. Que este 34, 12 y 8 lo que nos está indicando es que al momento de hacer la denuncia, lo más seguro fue que lo hizo una persona, una madre o algún padre, cabeza de familia, y estaba haciendo la denuncia. Esa persona tenía 34 años de edad, pero también se vieron afectados sus hijos, nietos, sobrinos, lo que sea, que tenían 12 y 8 años de edad. Entonces, por lo tanto, esto es una denuncia que involucraba efectivamente a 3 víctimas. También aquí lo estamos viendo en la parte de abajo, que hay otra parte donde nos dice 11 y 15. Es decir, que la persona que hizo esta denuncia no era la única que estaba siendo afectada por la violencia, sino que también había un acompañante que incluso era menores de edad. Esto es algo curioso y algo también preocupante al mismo tiempo. Eso ya lo enfocaremos para más adelante. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Como la idea está en que esta variable originalmente la está leyendo como una cadena de texto, nosotros queremos que la lea de forma numérica. Entonces recordemos que para eso existe una función llamada as.numeric, que lo que hace es convertir una variable específica en solo una variable numérica. Entonces aquí vamos a darle que as.numeric señalemos a nuestra base de datos violencia y a nuestra variable edad. ¿Listo? Vamos a ver. Bueno, y recordemos que aquí esto simplemente será hacer la operación, pero para sobreescribir la base de datos, entonces vamos a llamarla, pues llamamos a la base de datos, más específico a nuestra variable edad. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué nos dice. Y fíjense aquí, él ha hecho la operación. Realmente aquí la consola hizo la operación, pero nos está arrojando un guay. Nos está diciendo que hay NAs introducidos por coerción. Eso significa que al momento de que transformó cada uno de los valores a números, lo más seguro es que no pudo comprender bien estos dos que eran el problema. Entonces lo que hizo fue dejarlos como NA. Entonces para eso otra vez veamos valores únicos, a ver si fue verdad. Listo, aquí ya vemos un avance que ya lo está leyendo todos como números y efectivamente aquí hay un pequeño dato que nos está diciendo un NA. Entonces, tristemente, aquí lo que tenemos que hacer es dejar estos valores como NA, dado que pueden llegar a generar problemas más adelante al momento de hacer las gráficas. ¿Listo? Pero entonces, para eso, miremos por última vez otra vez la estructura de nuestra base de datos para saber si ahora efectivamente todo lo está leyendo correctamente. Entonces, vamos a ver nuevamente la estructura de la base de datos violencia. Y listo. Por ejemplo, aquí donde veíamos el problema inicial, que era con respecto a la variabilidad, ya nos está diciendo que es una variable de carácter numérico. Las demás sabemos que son cadenas de texto. Bueno, está ítem que ya dijimos que no íbamos a utilizar, pero entonces ya las demás las podemos dejar totalmente quietas. ¿Listo? Empezamos con el análisis inicial y ahora, además de eso, vemos que lo siguiente que podemos ver es el contenido de los NA.
Recordemos que en una base de datos es muy importante que de manera inicial nosotros observemos si hay datos que hagan falta para saber si los podemos rellenar, si los podemos omitir o qué podríamos hacer con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, vamos a ver entonces cuántos NA pueden llegar a contenerse aquí en esta base de datos. Ya por lo que va a pasar con esta variable de edad, sabemos que mínimo hay 2 NA, que fueron estos dos que fueron corregidos y que ya no son números, sino que ahora son datos con NA. Pero veamos a ver si de pronto en alguna otra variable se está presentando también otro NA. ¿Listo? Entonces, para eso, vamos a hacer un zoom y vamos a utilizar nuestra función is.na. ¿De acuerdo? Que este is.na lo que nos hará es contar el número de NAs donde está. Recuerden, si utilizamos simplemente el is.na, nos va a arrojar toda una matriz que va a decir verdadero, verdadero, falso, 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 dependiendo si hay NAs o no. Entonces, para hacerlo mucho más sencillo, utilizamos esta función de zoom para que nos cuente más bien cuántos NA hay. ¿Listo? Pues vamos a hacerlo, violencia. Y observemos que aquí nos está diciendo que hay 4 NAs. No sabemos de manera inicial dónde están, pero sabemos que por lo menos 2 de ellos están en la columna de edad. ¿Listo? Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Recordemos, podemos rellenar esas columnas, simplemente sería ver dónde se están llegando a presentar los NA. Sin embargo, como aquí tenemos 17 variables, que son las originales que hay en esta base de datos, a veces puede llegar a ser molesto encontrar dónde están los otros 2 NA. ¿Listo? Además, sabemos que como máximo hay 4 valores NA que tenemos en toda nuestra base de datos. Entonces, de pronto, para no demorarnos, en este caso sí sería buena idea omitirlos. Recordemos, omitirlos depende mucho de si nuestra base de datos es grande o no de manera inicial. Aquí vemos que tenemos 74 observaciones. Si omitimos 4 de ellas, de pronto sea un poco perjudicial, pero para este caso, como técnicamente estaríamos omitiendo como les digo, 3% más o menos toda la base de datos, podríamos hacerlo. O sea, podemos llegar a cometer ese mínimo riesgo, pero entonces hagámoslo para este caso. Entonces, recordemos, lo que vamos a hacer para omitir los NA es utilizar una función llamada NA.omit. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar el NA.omit, ¿en dónde? En nuestra base de datos, violencia, pero entonces, como en este caso simplemente hacer la operación, recordemos, como siempre, llamar a nuestra base de datos. La vamos a llamar acá, violencia, y entonces vamos a darle enter. ¿Listo? Parece que no pasó nada, pero fijémonos acá en nuestro ambiente, que nos está diciendo que ahora son 71 observaciones. Es decir, si originalmente eran 74, lo que ha hecho el NA-omit es omitir las filas donde encontrábamos algún NA. Entonces, en este caso, omitió 3 filas. Entonces, por lo menos teníamos 4 NAs, pero entonces ya podemos llegar a la conclusión de que 2 de esos NAs se van en una misma fila. ¿De acuerdo? Entonces, por eso pudo llegar a hacer la omisión sin ningún problema. Entonces, por lo tanto, lo redujimos mucho más. Pero aún así, veamos si efectivamente ya omitimos los NA. Entonces, recordemos, señalemos otra vez a nuestra línea de código donde teníamos el zoom y el is.na, y listo. Entonces, perfecto, ya no tenemos ningún NA. Entonces, por lo tanto, lo que quiere decir es que, por ejemplo, nosotros quisiéramos hallar un dato específico en estadística, como por ejemplo la media de la edad. Entonces, hagámoslo. A ver si en este caso ya no nos debería botar ningún problema. De pronto antes sí lo hubiera hecho, entonces vamos a ver, por ejemplo, la media de la edad, y nos dice que es de 42,04. Fíjense, no tuvimos que utilizar el parámetro de na.rm porque no teníamos ningún na y nos arrojó el dato automático. Entonces, por lo tanto, el cálculo quedó bien hecho, la variable está bien especificada y, por ejemplo, en este caso podemos llegar a una mínima conclusión, que es que el valor medio de las personas que hicieron alguna denuncia por violencia intrafamiliar es de 42,04 años, o simplemente dejándolo como 42 años. ¿Listo? Entonces ya ahí tenemos una parte. Entonces hasta este punto que vemos simplemente la limpieza. Ahora, ¿qué podríamos hacer entonces más adelante? Podríamos entonces ahora, como tal, hacer algunos análisis iniciales. ¿Listo? Ya sabiendo todo esto, podemos hacer algunos análisis con respecto a varias de las variables, ¿de acuerdo? Estos análisis podemos hacerlo de 2 formas. Primero, de manera textual, como nos arrojaría aquí la consola, que recordemos eso sería mediante una serie de concatenaciones. Por ejemplo, podemos ver cuántas personas de sexo femenino son denuncias y también las de sexo masculino. Entonces, para eso recordemos, podemos llamar a nuestra base de datos original, entonces de manera inicial agruparlas, recuerden que lo hacíamos en Group By, que nos las agrupe por sexo y que a partir de eso, porque recordemos que el Group By no hace gran cosa por sí sola, podemos asociarla al Summarize, porque recordemos que el Summarize lo que nos permite es hacer alguna especificación de alguna operación con respecto a una variable. Entonces, por ejemplo, supongamos que queremos hallar el total de personas que hicieron denuncias, pues llamémosla total
Y recordemos que la función que utilizamos para contar es el en minúscula. Entonces, abrimos, cerramos paréntesis y listo. Fíjese aquí lo que nos está arrojando. Nos está diciendo que 59 personas de sexo femenino hicieron denuncias y 12 personas de sexo masculino hicieron denuncias. Esto de pronto es triste decirlo de esta forma, pero eso es algo lógico que va a pasar. Y muchas veces, aquí estamos en un país, bueno, ni siquiera por el país, eso puede pasar mundialmente, de que las mujeres son las que están más expuestas a este tipo de casos, a los de violencia como tal, bien sea intrafamiliar o de otro índole. En este caso es lógico pensar de que hay muchos más casos de denuncias de mujeres que en caso de los hombres, pero aún así puede ser también un poco preocupante que el caso de los hombres también esté denunciando. ¿Listo? Entonces más adelante podemos llegar a analizar qué puede estar pasando con respecto a eso. ¿Listo? Recuerden, también a partir de esto, otras concatenaciones que podríamos hacer, que no necesariamente tienen que ser solo con el sexo, podríamos ver de pronto con respecto a, no sé, el agresor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el agresor, pues podríamos decir que no los agrupe para saber entonces el total de personas que hicieron denuncia, tanto que eran de sexo femenino o masculino, y con respecto al agresor, para saber de pronto dónde se están llegando a presentar mayores casos de violencia, con respecto a quién. Pues aquí ya nos está diciendo que hay un error, no está siendo encontrado, entonces veamos de pronto qué fue lo que pasó. Veamos a ver aquí, en esta base de datos, como de pronto lo que le escribimos, bueno, fíjense aquí de pronto dónde está el error. Miren cómo yo escribí la variable. Esto fue de pronto por no haber observado bien esta parte. Lo escribí como agresor. Entonces, bueno, esto tiene solución. Entonces, simplemente nos devolvemos. Bueno, hagámoslo aquí abajito en un momento. Recordemos lo que hacemos es llamar a la base de datos. Esto de pronto sean casos no muy peculiares, pero que les puede también llegar a pasar a ustedes. Entonces recordemos, para eso existen las concatenaciones. Otra vez hacemos el rename, pues cambiémoslo a la forma que queremos, que es agresor. Entonces, ¿aquí dónde lo vamos a cambiar? A esa que escribimos, que era agresor, este que está acá. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Ahora me imaginaría que sí debe correr. Exacto. ¿Listo? Esto fue un pequeño error, un pequeño desliz que me pasó a mí. De pronto ustedes sí lo escribieron bien. Entonces no tenía necesidad de hacer esta parte que está acá. ¿Listo? Entonces veamos a ver. Efectivamente, podemos ver que el mayor caso que se está presentando con respecto a denuncias que hicieron las de sexo femenino, que hay 47, y que denunciaron a sus cónyuges. Eso significa que en la mayor cantidad de denuncias que ha habido, que hubo más bien, el primer semestre en Cincelejo con respecto a violencia familiar, le hicieron las mujeres con respecto a su pareja, a su cónyuge. Entonces, por lo tanto, ahí podemos ver que hay un público en el cual debemos enfocarnos, que es el caso de las mujeres que están haciendo denuncias con respecto a sus parejas. Luego vemos otros números un poco más pequeños, por ahí el siguiente más grande será el de sexo masculino, que son 8 personas, 8 hombres, que hicieron una denuncia también denunciando a su cónyuge. Entonces también hay un problema o un mínimo problema, pero de todos modos sigue siendo un problema con respecto a los hombres que denuncian a las mujeres. Esto tocaría ver es el porqué. Listo. Otra de pronto que podríamos ver, ya no simplemente con el agresor, es con respecto a la víctima. De pronto para ver cuáles mayores casos se estuvieron presentando, es decir, cuáles fueron las víctimas que mayor hicieron denuncia, también agrupándolo con respecto a su sexo. ¿Listo? Entonces, veamos. Y encontramos que el mayor número de denuncias, efectivamente, otra vez, es el caso de las mujeres aquí y que la víctima fue la pareja. ¿De acuerdo? Es decir, que aquí volvemos exactamente a lo mismo que hicimos con la anterior concatenación. La mayor denuncia la están haciendo las mujeres y la están denunciando sus parejas. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, otra vez ya podemos llegar a la conclusión que hay un público con el cual debemos enfocarnos. Sin embargo, también si observamos el otro más grande, que es este, con respecto a las denuncias que hicieron las mujeres, la víctima en este caso fue la esposa. Eso ya quiere indicar algo. Aquí nos está queriendo decir entonces que es muy diferente esta denuncia a la que están haciendo acá. Esta de pareja ya está dejando en claro que las que están denunciando son mujeres que no están casadas. Son mujeres que no seguro sean con unión libre. Entonces, por lo tanto, las que no son en unión libre, las que sí son casadas, también tiene una relevancia al momento de ser analizadas. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, ahí son dos públicos totalmente diferentes. Las mujeres que hacen denuncia y que no están casadas a las que sí están casadas. Entonces, por lo tanto, última concatenación que podemos hacer también es con respecto al sexo de la persona que hizo la denuncia y ahora veamos entonces el estado de dicha persona. ¿Listo? Y efectivamente, nos encontramos entonces aquí que el mayor número de denuncias donde hay una mayor frecuencia son las mujeres que están en unión libre. Es decir, las que no necesariamente están casadas. A que viven con su pareja, pero no están casadas. Pero entonces, el siguiente número al que le consecuye este 40 que está acá es el 12,
que efectivamente son las mujeres que sí están casadas. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, ya tenemos dos públicos objetivos a los cuales podemos hacer un análisis. Las mujeres que están casadas y las que no están casadas. ¿Listo, muchachos? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud hasta este punto. Todo claro, profe. Listo. Listo, muchachos. Estaba ya observando la hora para hacer simplemente los análisis iniciales. Fíjense, ya nos hemos demorado casi una hora y no hemos hecho así gran cosa, pero como tal serían las gráficas. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, esa parte sí nos queda faltando. Bueno, como yo sé que es del interés de ustedes presentar este webinar, entonces hagamos lo siguiente. Pues técnicamente hoy ya hubiéramos terminado, o sea, yo sé que eso si hubiéramos demorado el tiempo que nos demoramos en las clases anteriores, lo podemos acabar, pero pues de pronto para que ustedes no se sientan así tan culpables por el hecho de faltar a este webinar, hagamos lo siguiente. Retomemos esta parte en la cual hemos quedado el día miércoles, a la misma hora, de 6 a 8. Yo sé que en menos de una hora acabamos en la otra parte del análisis, entonces con tal de que empecemos por ahí otra vez tipo 6 y 10, yo sé que antes de las 7 ya estaríamos acabando. ¿Listo? Entonces ya simplemente sería que esta parte del código, esta que tengo aquí, la voy a guardar, la voy a dejar como sección 5.1 y la 5.2, entonces la veremos la próxima clase. ¿Les parece, muchachos? Listo, profe. Listo, listo. Entonces hagamos así. Vayan entonces al webinar. De pronto para los que no saben de qué estábamos hablando, recuerden que, bueno, les ahí la profe Lidia me estaba informando de que hay algunos de ustedes que se les pasó una información con respecto a un webinar, con respecto al tema de árboles de decisión en Python. Entonces puede ser de interés para algunos de ustedes. Entonces aquí les voy a dejar el link para que se puedan inscribir. Es aquí este link, que puedan hacer todo el registro y ellos me imagino que les enviarán el enlace para conectarse. Creo que es a través de Zoom, por lo que alcancé a leer hace poco. Entonces, la idea está que se inscriban ya y que puedan participar, porque es ahorita mismo a las 7 de la noche. Entonces, hagámoslo así. Entonces, nos vemos el miércoles, lo mismo, tipo 6 y 10, que estemos comenzando para terminar esta última parte y que de esa manera el curso les quede un poco más completo. Listo, muchachos, entonces los dejo y que pasen una buena noche y que les vaya muy bien en este webinar. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, muchachos. Muchachos, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, David. De momento creo que este es el único conectado hasta el momento, entonces, bueno, iba a esperar que fuera a que llegaran más de sus compañeros, pero ya va siendo la hora, ya técnicamente son las 6:15, entonces, por tanto, yo creo que ya podemos ir comenzando. ¿Listo? Esperemos que lleguen también más de sus compañeros mientras vamos haciendo recorderis de lo que habíamos quedado la última vez y como les había dicho. El día de hoy la idea está en que finalicemos por ahí tipo 7 de la noche, que dejemos simplemente la hora que queda pendiente desde la última sesión, ¿listo? Entonces, vamos a ir compartiendo pantalla. ¿Listo? Pues bueno, vuelvo les repito. La idea está en que como el día de hoy la cuestión es simplemente terminar de ver lo que habíamos quedado la sesión pasada, que fue el hecho de empezamos a ver cómo hacer un análisis exploratorio de una base de datos predeterminada, empezamos a ver ciertos comportamientos, como por ejemplo los datos de algunas variables con respecto a una cuestión que nosotros vamos a hallar. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hacíamos? Hacer un recorderis, entramos a nuestra página, siempre que tenemos aquí nuestra base, cual nos sirve siempre porque tiene todo el material de lo que hemos visto en estas sesiones. También teníamos dentro de nuestra pestaña sesión 1, tenemos una opción que nos da el dataset de la sesión 1, el cual si nosotros abríamos, no solo tenía los datos de la sesión 1, sino que tiene todos los datasets que hemos trabajado y también los scripts, los cuales he ido guardando a medida que vamos pasando aquí. ¿Listo? Entonces, el dataset con el cual hemos ido trabajando o con el cual trabajamos la sesión anterior fue esta de relación violencia, que recordemos era un dataset que poseía la información sobre los casos de violencia intrafamiliar que fueron reportados en el primer semestre del año 2019 en el municipio de Sincelejo. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, otra vez, la idea es que lo hubiéramos guardado, que lo tuviéramos en una carpeta específica, que por lo tanto lo pudiéramos trasladar aquí a R. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos el código de todo lo que habíamos utilizado la sesión pasada. Vamos a cargar de manera inicial
las librerías, como se hemos hecho. Esperamos un momentico a que carguen. Recordemos que la librería de Tidyverse es un poco demorada, aunque como es una meta librería, tiene otras librerías internas. Entonces, por lo tanto, debemos ser un poco pacientes, pero bueno, ya. Pues, nuevamente cargamos nuestra base de datos que recordemos llamamos violencia y que tenía una serie de cuestiones que íbamos a empezar a revisar. Recordemos que cuando empezábamos con esta base de datos, nosotros decíamos, observábamos de manera inicial el comportamiento de cada una de las variables, nos dábamos cuenta que había cuestiones interesantes a analizar, como por ejemplo, teníamos el expediente con el cual fue reportado bueno, la referencia, teníamos la hora que se hizo un reporte como tal, la fecha en la cual se hizo, el día, el barrio, la zona, la T de sitio, y también veíamos cosas más interesantes como por ejemplo el arma empleada con el cual fue víctima, la que hizo la denuncia. Tenemos algo llamado el móvil agresor, lo cual es él como tal, la persona, o más bien la relación que tiene la persona a la cual hizo la denuncia. También tenemos entonces el móvil de la víctima. Tenemos como aquí la edad y el sexo de la persona que hizo el reporte, el estado civil, el país de nacimiento que dijimos que no íbamos a utilizar, dado que teníamos que, como equipo en el municipio de Sincelejo, y eso está aquí de Colombia, por lo tanto, teníamos que toda la información aquí va a ser solo con respecto a Colombia. Aquí teníamos clase de empleado, es decir, el oficio a la cual se dedicaba la persona que hizo el reporte, y la escolaridad de dicha persona. A partir de ahí empezamos a hacer una serie de cuestiones, como ver la estructura de nuestra base de datos, donde veíamos cuestiones interesantes, como por ejemplo que la variable edad, si sabemos que es una variable numérico, aquí nos les estaba describiendo como una cadena de texto, por lo tanto va a ser una variable que tendríamos que modificar más adelante. Pero mientras tanto también tenemos que concentrarnos en las otras variables, tenemos que ver las posibles características que podemos llegar a observar en las otras variables. Para eso lo primero que necesitábamos hacer era una limpieza de los datos. La limpieza de los datos, recordemos que abarca todo lo que es de manera interna, en el caso de los NAs, que podemos llegar a encontrar en alguna de las variables, y también, por ejemplo, la modificación de los nombres de las variables. Aunque en algunos casos veíamos que era muy incómodo tener nombres complejos o nombres muy redundantes en alguna variable. Por lo tanto, lo primero que teníamos que hacer era esa observación. Veíamos los valores únicos y utilizábamos nuestro operador de concatenación para hacer el recambio de los nombres de cada variable. A la variable llamada arma empleada la cambiábamos como arma, y concatenación. Lo mismo para móvil agresor, lo dejábamos como agresor. Para móvil víctima, lo dejábamos simplemente como víctima. Estado civil, lo dejamos como estado, y así entonces con otras variables, ¿de acuerdo? Por ejemplo, también veíamos en el caso de que en la variable de estado civil, los valores únicos que encontrábamos eran, por ejemplo, unión libre, casada, viudo, soltera. Aquí, por ejemplo, también teníamos viuda, pero luego veíamos cosas interesantes, como aquí teníamos unión libre, teníamos unión con la L minúscula, aquí del libre, y también veíamos aquí que unión libre, eso no tenía tilde en la O como si lo tenía el original. Por lo tanto, nuestra idea antes de empezar a manipular esta variable era tratar de unificar cada uno de los datos que teníamos ahí. Utilizamos nuestra función de gstop para hacer cada uno de esos cambios. Utilizamos para cambiar un in, para quitarle la tilde a la O, y también aquí para cambiar el libre, simplemente una L mayúscula. Y de esa manera, ahora sí observábamos los valores únicos que tenía nuestra variable, veíamos unión libre, simplemente que lo dejaba de una sola forma, así directamente. ¿Listo? Entonces también veíamos, por ejemplo, esta variable de clase empleado, clase de empleado también lo cambiábamos a simplemente empleado. Pero también veíamos que en escolaridad teníamos una cuestión, era que el valor que tenía de básica secundaria tenía uno sin una tilde y el otro lo tenía también con una tilde. Por lo tanto, la idea era corregir esa tilde, por lo tanto también utilizamos nuestra función de gstop, digamos acá. Luego entonces ahí nos concentramos en la variable edad, que donde habíamos avisado nuevamente, la variable edad nos estaba dando de cadena de texto, era por el hecho de que teníamos aquí unas edades que estaban siendo un poco disparejas. Entonces, por lo tanto, lo que hacíamos era utilizar nuestra función hasNumeric, que al momento de correrla nos dábamos cuenta que nos botaba un warning que nos avisaba que ha dejado unos valores con NA. Es decir, como los valores que estaban estorbando o que por lo menos se consideró que estaban estorbando, aquí por lo tanto estaba leyendo como cadena de texto y los convirtió en NA. Cosa tal que si viéramos nuevamente los valores únicos, efectivamente nos damos cuenta de los valores estos que teníamos aquí, por ejemplo. 34, 12, 8 ya no estaba, ni tampoco el 11, 15, sino que se convirtió en NA.
Por lo tanto, al ver nuevamente la estructura de nuestra base de datos, damos cuenta que obviamente la variable edad ahora es media. Por lo tanto, hemos corregido el problema de manera inicial. Ahora, ¿qué es lo que podíamos ver entonces después? El contenido de los NA. Sabíamos que mínimo teníamos ahora dos NA que fueron los que se convirtieron en nuestra variable de edad. Pues, por lo tanto, debíamos tener mucho cuidado, podíamos llegar a manejar esos NA. Por lo tanto, contábamos el número de NAs totales que teníamos en la base de datos. En este caso vemos que tenemos 4 NAs de manera inicial. Por lo tanto, dado que la base de datos tiene 74 observaciones y solo hay 4 NAs en total, podíamos como tal omitirlos. Recordemos que aquí tenemos dos opciones. Tenemos la oportunidad de rellenar las casillas en los cuales tenemos los NA, o tenemos la opción de poder omitir todas las filas donde encontremos algún NA. Como en este caso vemos que mínimo, o bueno, de máximo tenemos 4 NAs, por lo tanto podríamos omitir 4 filas como tal, para que de esa manera solo nos quedan 70 observaciones. Por lo tanto, si utilizamos nuestra función na.omit de nuestra variable de nuestra base de datos violencia y la sobreescribíamos, nos iba a dar este resultado. Ahora fijémonos aquí que en el ambiente nos arroja que tenemos entonces ahora 71 observaciones. Es decir, que hay una fila en la cual habían dos NAs. Lo que hizo únicamente fue eliminar toda esa fila. Y por lo tanto, aquí ya podíamos hacer algunos datos, podíamos encontrar algunos estadísticos interesantes. Como por ejemplo, podíamos usar el valor de la media. Nosotros podíamos decir que el valor de la media para la variable edad, en este caso nos arrojaba de 2,04. Es decir, aquí ya podíamos obtener diferentes estadísticas. Pero como la idea es que los análisis que podamos llegar a hacer no se basen simplemente en hacer medias o cuestiones por el estilo, sino que podamos hacer algunas agrupaciones y que a partir de las ecuaciones podemos generar algunos estadísticos más interesantes, eso lo podíamos hacer mediante los primeros análisis que eran de nuestro operador de concatenación. Por ejemplo, el primer análisis que podíamos hacer era de agrupar la variable sexo, que nos habíamos dado cuenta que tenía femenino y masculino, y que a partir de ahí nos contara el número total de casos que se reportaron por los sexos femeninos y masculinos. Donde nos dábamos cuenta que efectivamente el caso de las mujeres reportaron más casos de violencia familiar con respecto a los hombres. Por lo tanto, ya podíamos llegar a una primera conclusión, que era que las mujeres se hicieron más reportantes, ya son un público más vulnerable al momento de analizar el tema de la violencia intrafamiliar. Ahora, que si quisiéramos verlo con respecto también al agresor, es decir, podíamos verlo de esta forma, una persona más bien, de 47 personas de sexo femenino fueron agredidas por el cónyuge. Pero aquí podíamos también ver que, por ejemplo, una persona de sexo femenino hizo un reporte con respecto a sus cónyuges. Por lo tanto, podíamos llegar a una aclaración. En ese caso, una relación un poco más abierta. Por lo tanto, la conclusión podía ser un poco más dispersa, entonces, por lo tanto, de dejar de esta manera el dato de cónyuges. Luego veíamos que además de este 47, el siguiente dato que le seguía era este 8. En este caso estamos hablando del caso de los hombres. En el caso de uno de los 8 hombres hicieron reportes de siendo víctimas de violencia intrafamiliar con respecto a su cónyuge. Entonces damos cuenta de que por lo visto tanto el público femenino como el público más alto como el masculino son víctimas con respecto a los cónyuges. Y los cónyuges son un tema interesante a poder analizar mucho más adelante. Ahora, si no quisiéramos verlo con respecto al agresor, sino con respecto a la víctima, lo podemos hacer también aquí de nuestra concatenación. En este caso íbamos a obtener lo siguiente. Nos damos cuenta de que efectivamente la información que obtuvimos anteriormente se puede respaldar con esta de aquí abajo, en la cual veíamos un número más grande, lo encontramos aquí en la parte de abajo, donde decíamos, hay 33 mujeres que hicieron reportes, sabemos que son mujeres porque aquí el sexo no significa que es femenino, en este caso nos está diciendo que es a que fue la pareja lo que los agredió. Realmente la víctima, en este caso las mujeres, fueron parejas las que fueron agredidas, lo cual le resalta mucho la información que veíamos anteriormente cuando afirmábamos de que el sexo femenino hacía el reporte con respecto a que el agresor era el cónyuge. Por lo tanto, aquí la información puede ser un poco más respaldada. Sin embargo, aquí nos dábamos cuenta también de algo interesante. Aquí el otro número máximo encontramos era que eran 11 mujeres que hicieron el reporte, cuya víctima, o mejor dicho, las personas que lo hicieron eran las esposas. Por lo tanto, era muy diferente que cuando analizábamos el caso del agresor, cuando era cónyuge, podía ser o porque eran pareja o porque eran esposos. Entonces, por lo tanto, ahí ya vemos dos públicos objetivos, las mujeres que son solteras y que viven con su pareja, y las mujeres que son casadas también que viven con su pareja y que por lo tanto tienen un número incidental al momento de reportar alguna violencia intrafamiliar.
Entonces, para eso también podíamos ver la concatenación mediante el estado. La concatenación, podíamos darnos cuenta que los números se encontraban en las mujeres, como tal, que hicieron reportes y que se encuentran en un estado de unión libre. Es decir, que el mayor número de violencia intrafamiliar que pueda reportar en el primer semestre del año 2019 en el municipio de Sincelejo la hicieron las mujeres de unión libre. No tienen ningún compromiso marital ni nada por el estilo. Luego le siguen las mujeres que son casadas. Eso ya contrasta totalmente la información al decir de que nosotros analizamos aquí que la víctima, la segunda parte, o más bien el público objetivo, serían las esposas. Por lo tanto, aquí se resalta mucho más dicha información. De manera inicial, hasta ahí tenemos ciertos análisis. De todos modos, eran análisis, como mencionábamos, iniciales. La idea de hoy es que acabemos de hacer estos análisis de una manera un poco más gráfica. Cuando hacemos todos estos procedimientos, sirve más tener una gráfica para que nos refleje del todo qué es lo que está sucediendo o cuáles son los públicos objetivos como tal. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, vamos a ver el análisis gráfico del día de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podríamos iniciar el análisis gráfico? De la misma forma que los hemos iniciado. Podemos comenzar como en la gráfica típica, que es el histograma, para generarlo en este caso con respecto a la edad. Porque si nos dábamos cuenta, la edad era la única variable numérica o la única variable cuantitativa que teníamos en este caso. Variables numéricas, pero realmente si nosotros podemos hacer análisis con ellas no sería muy relevante, aunque esto simplemente es una asignación numérica que se le dio al reporte específico dado. ¿Listo? Entonces, lo primero que podríamos hacer con las gráficas, entonces recordemos que para activar, por ejemplo, en este caso, el histograma, lo primero que teníamos que hacer era llamar a nuestra función plot. Llamamos ggplot, llamamos ahora a nuestra base de datos, de violencia, llamamos a la estética, la palabra, a la estética que vamos a utilizar en este caso, que como ya habíamos avisado, será entonces nuestra variable edad. Por lo tanto, damos edad, de aquí los paréntesis, activaremos ahora la geometría que vamos a utilizar, que para este caso dijimos que vamos a utilizar la geometría de histograma. Por lo tanto, vamos a ver qué sucede de manera inicial. Recordemos que R nos está botando un mensaje, no es un warning ni tampoco es un error. Simplemente nos está diciendo que por defecto él está tomando 30 columnas o está haciendo 30 barras con un número específico para su ancho de cada una de las barras. Básicamente serían estas barras que vemos aquí a continuación. Si nos damos cuenta hay algo muy interesante. Hay algunas partes en las cuales no tenemos una barra, era una muy pequeña, simplemente está dejando un espacio vacío. Eso está queriendo decir que hay algunos rangos de edad en los cuales no se hicieron ningún reporte. Y como tal, hay unos rangos en los cuales sí nos podemos llegar a concentrar mucho más. Por ejemplo, este que tenemos acá, este de la barra más alta puede ser 3, pero como siempre hemos dicho algunas veces, puede parecer un poco confuso hacer el análisis aquí de manera inicial. Sabemos que aquí, por el dado que nos arrojó R automáticamente, ese rango de edad se encuentra entre 25 y 50 años. Entonces, si nosotros quisiéramos aclarar mucho más este rango de edad, ¿qué podemos hacer entonces? Podemos hacer lo siguiente. Con nuestro código antiguo, podemos entonces, aquí en nuestra geometría, hacer una serie de alteraciones. Por ejemplo, lo primero que podemos hacer es que para que no se note tan extraño esta parte que está acá, porque aquí vemos que las barras están muy pegadas y queda que no hay ningún delimitante, pues podemos aplicarle un color. Siempre que el color, por ejemplo, en este caso sea blanco, lo habíamos visto con anterioridad, dado que el blanco de pronto sea un poco más presentable al momento de generar este histograma. Y lo siguiente que podíamos hacer, también para de pronto resaltar el hecho, podemos utilizar diferentes anchos para cada una de las barras. Recordemos que es mediante la función in white. Por ejemplo, en este caso nosotros quisiéramos de que cada uno de los anchos de las barras fuera con respecto a 10. Una barra a cada 10 años, ¿de acuerdo? Entonces, control enter. Y fijémonos aquí, ya aparece un poco más presentable el histograma. Ahora lo que nos está queriendo decir es que cada una de estas barras que está acá tiene un ancho de 10. Entonces, por lo tanto, vemos que esta barra, que sería la más alta, únicamente lo que nos está queriendo decir es que este rango de edad sería entre 30 y 40. Lo que es el que está acá, la ley generaría este 50, y por lo tanto, aquí ya llegamos a una conclusión de que el mayor número de reportes se hizo entre los 30 y los 40 años. ¿Listo? Entonces, por tal, ya tenemos ahí una primera conclusión.
Sin embargo, como este histograma, recordemos que está haciéndolo de una manera muy general, lo ideal sería mejor separar cada uno. Vemos que las edades que tenemos acá son tanto para sexo femenino como para sexo masculino. Es para eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a copiar otra vez nuestro código anterior. Aquí vamos a agregar otra capa. Recordemos que para agregar otra capa podemos hacerlo aquí en la parte de abajo, después de haber aplicado el más, para que pronto no nos quede tan complicado ir trazando aquí la barra horizontal, sino que lo podemos aplicar aquí abajo. Ahora recordemos, para poder llegar a generar un histograma para cada una de las opciones que tenemos en la variable, que en este caso sería la variable para el sexo masculino, podemos entonces utilizar ahora una función, o más bien una capa, que en este caso será el Facet Grid. Vemos que el Facet Grid lo que nos hace es dividir esto en diferentes facetas, con respecto a una variable que queremos expresar. En este caso queremos ver el histograma para la variable de sexo, tanto femenino como masculino. Hay que aclararle en nuestro Facet Grid, la variable a tomar sería sexo. Recordemos que el separador lo utilizaremos mediante este simbolito que tenemos acá, el símbolo de la virguilla, y aquí al final lo aclararemos con un punto. ¿Listo? Entonces, control enter, y fijémonos que ahora sí nos aparece algo un poco más decente, porque de esta manera ya tenemos un histograma para la variable de sexo femenino y otra para la de sexo masculino, donde si nos estamos dando cuenta en este caso, efectivamente nos damos cuenta de que el mayor número de reportes hizo el caso de las mujeres, es decir, que las mujeres hicieron un mayor número de reportes y que ese número de reportes se encuentra entre este rango de edad. Recordemos que aquí, como la ULES le habíamos aclarado, que el bin white fuera de 10, es decir, que cada uno de los anchos de barra hay 10 unidades, por lo tanto, este rango que tenemos aquí de esta barra sería de los 30 a los 40 años. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, ahí ya tenemos una pequeña conclusión. El mayor número de mujeres reportó entre la edad de 30 a 40 años. Que si lo quisiéramos ver en el caso de los hombres, podemos darnos cuenta que aquí hay dos barras muy similares, que es esta que es el final, esta que está aquí, casi al principio. Al principio lo que nos estaría denotando es entre los 20 y los años. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta que en el caso de los hombres hicieron un mayor número de reportes entre 30 años, y también aquí lo podríamos decir que es entre los 60 y los 80 años. ¿Listo? Ahora, de pronto nosotros no quisiéramos manejarlo con este rango de edad, si nosotros quisiéramos verlo más específico, entonces tendríamos que modificar el número de columnas. Pero bueno, también el número de columnas, más bien alteremos el ancho de las barras. Pero ahora queremos que el ancho sea de 5 unidades. Entonces, uno nos arroja aquí la consola. ¿Listo? Entonces, bueno, hagamos que entonces cada uno de los anchos, ya aquí tenemos muchos más barras, porque cada una de ellas tiene una amplitud de 5 unidades. Aquí vemos que aquí sigue habiendo una rama más alta en el caso de las mujeres, donde si nos ponemos a ver sería entre 25, entonces aquí por ejemplo sería 30 y aquí sería de 35 años. De 30 a 35 años pareciera que hubiera un mayor número de reportes en el caso de las mujeres. Mientras que en el caso de los hombres sigue habiendo algo muy similar aquí con estas dos barras iniciales y esta barra al final. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, ya estamos llegando a conclusiones interesantes. Realmente en este caso ya estamos llegando a la conclusión de que las mujeres reportan más y que el rango de edad en las cuales reportan se encuentra entre 25 y 30 años. Ahora, a partir de esto hay una función interesante que armando aquí un poco el contenido que quería que viéramos hoy, hay algo muy interesante que para elegir. Eso que pasa que en la clase, en la sesión anterior, cuando habíamos visto el tema simplemente gráfico, dijimos que habían dos funciones para esta geometría de histograma. Era alterar el número de columnas con respecto a nuestro bins y el número de la amplitud, que era con respecto al bin white. Hay otra función que también nos permite trabajar de manera similar, pero que no trabaja con el número de barras, sino que trabaja directamente con los límites que puede llegar a generarse aquí en el eje horizontal. Eso que es lo que hace anterior, vamos a quitarle el bin white y entonces aquí vamos a agregarle una nueva capa. Después del Facet Grid vamos a agregarle una nueva capa que se llama Scale, piso X, y aquí nos aparecen varias opciones. A darle escala X, aquí nos aparecen varias opciones y la que vamos a utilizar aquí es esta que es continuous. ¿Por qué continuous? Porque en este caso nuestra variable, nuestro eje horizontal es total numérico y nosotros podemos decir que es una variable. Nosotros utilizamos esta función de manera inicial, que es lo que pasa. Y nos damos cuenta que no pasa absolutamente nada. Incluso aquí la consola nos arroja el mismo mensaje de antes,
diciendo que el número de columnas que tomó por defecto es de 30. Entonces debemos alterarle aquí algo dentro de nuestra nueva capa de la escala continua en X. Entonces lo que vamos a alterar el número de iteraciones que podemos llegar a hacer. Por lo tanto, vamos a utilizar una función llamada break. Dentro de break nosotros podemos llegar a explicar dentro de qué puntos, desde un punto mínimo hasta un punto máximo, podemos llegar a generar aquí los límites de nuestro eje horizontal. Como nosotros en este caso quisiéramos ver intercalado, podemos utilizar algo llamado una secuencia. Aquí la secuencia lo que va a utilizar el docente nos va a especificar, primero que todo, desde dónde queremos contar hasta dónde queremos contar. Nosotros, por ejemplo, dentro de la secuencia, contar desde 0 hasta 100, entonces lo escribimos así, 0, luego coma, 100, y luego vamos a especificar el número de saltos que queremos dar. Es decir, vamos a hacer el conteo de 0 a 100, entonces queremos que lo cuente cada cuántos casos. Entonces, por ejemplo, queremos que lo cuente cada 10 pasos, es decir, va a contar de 0 a 100 de 10 veces en 10 veces. Va a contar 0, 10, 20, 30, 40, 50 y así consecutivamente. Entonces, digamos de esta forma, fijémonos aquí cómo nos arroja el eje horizontal. Digamos, hasta aquí ya nos empieza 20, 30, 40, 50 y así consecutivamente hasta el número que le especificamos. ¿Cuál es la cuestión a la cual debemos tener mucho cuidado? Que los rangos estén totalmente dados de manera inicial. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que la edades, por lo general sería de 100 hasta 100, 120. Si nosotros de pronto digamos que, por ejemplo, no sé, 150, entonces eso ya tendría una connotación totalmente diferente. Entonces, por lo tanto, aquí ya les dejo otra capa que pueden utilizar en un futuro para poder alterar los ejes horizontales. Ahora, si de pronto quisieran alterar los ejes verticales, también lo podrían hacer. Hay otra función también que sirve es escala, exactamente también sería de la misma anterior con continuos, ¿de acuerdo? Esta escala también la pueden manejar con el break y con la secuencia, salvo que digamos en algunos casos o molesto dependiendo de cómo lo utilizar. Por ejemplo, acá nosotros estamos diciendo que por debajo R nos está arrojando mínimo es 0. Por tanto, si nosotros quisiéramos verlo de 0 a 10, pero no que lo botara así, que nos está arrojando cada 2,5 pasos, entonces podríamos también alterar con esta función de escala de ¿no? Por ejemplo, entonces haríamos exactamente lo mismo. Entonces utilizaríamos el breaks, utilizaríamos secuencia, y entonces en la secuencia podríamos decir que nos los cuente de 0 hasta 10 y nos los cuente cada un paso, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, podemos hacerle aquí un 1, damos control enter, y fíjense entonces cómo se alteró aquí el eje vertical. ¿Se dan cuenta cómo nos alteró aquí en este caso de a una unidad cada vez que estamos tomando en cuenta los valores de nuestro eje vertical? Por lo tanto, estas funciones de las escalas pueden también utilizarlas para cuando ustedes quieran hacer una gráfica un poco más específica. Esto que fue en este caso lo que nosotros quisimos hacer con todo este procedimiento. Profe, ¿y ahí también aplica un número decimal? Sí. Ya sabemos que el histograma lo podemos llegar a generar para las mujeres y para los hombres. Digamos que ahora nosotros también quisiéramos llegar a generar los histogramas, pero no tanto con respecto a las mujeres y los hombres. Por ejemplo, quisiéramos ver la distribución que existe con respecto a la... Porque saben que cuando hablamos de las víctimas, tanto hombres como mujeres, hablamos de que algunos son esposos, esposas, que son parejas, que son hijos, que son hijas, y así consecutivamente. Por lo tanto, vamos a ver ahora cómo podría ser la distribución en el... ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos entonces otra vez a utilizar ggplot. Vamos a llamar a nuestra base de datos, violencia, muestra estética. En este caso, nuevamente vamos a decir que vamos a elaborar un histograma. La variable de estudio va a ser edad. Nuestra geometría será histograma. Y aquí, dentro del color, vamos a seguir dejándolo en para que de esa manera se vea un poco más decente. Aquí cada la separación de cada una de las barras. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recordemos, vamos a utilizar nuevamente nuestro FaceSetGrid, nuestra función que nos permite hacer las facetas. En este caso, recordemos, vamos a analizar entonces con respecto a la variable sexo, tanto masculino como femenino, y entonces después de aplicar aquí la virguilla, nosotros no lo vamos a dejar con el punto. Con el punto nos va a generar exactamente este mismo histograma. Entonces, como dije, vamos a hacer el análisis con respecto a las víctimas. Por lo tanto, vamos a aquí
Vamos a escribir aquí nuestra variable víctima, y entonces vamos a ver qué es lo que nos genera aquí automáticamente eje. ¿Listo? Nos cuenta que demoró un poco. Leamos un poco aquí el histograma, nosotros nos damos cuenta que nos está generando diferentes histogramas para cada uno de los sexos, y no como masculino. Hay algo curioso que podemos notar de manera inicial. En el caso de los hombres, no se está presentando ninguna distribución para aquellos que sean adultos mayores, ni que sean esposas, ni que sean esposa e hijos, ni que sean esposos consecutivamente. Profe, ¿me escucha? Que están generando es aquí, cuando son con respecto a que son padres y a que son una pareja. Es decir, realmente en el caso de los hombres nos deberíamos concentrar únicamente en aquellos hombres que son padres de familia y que están con alguna pareja. Esos hombres son los que están llegando a reportar violencia intrafamiliar. Pero ¿qué es lo que pasa en el caso de las mujeres? Únicamente en el caso de las mujeres casi todas están reportando. En especial aquí el tema de las parejas. Nos cuenta que efectivamente cuando hicimos los análisis iniciales, las concatenaciones, el caso de las mujeres fue un poco más grave en el sentido de que cuando hablábamos de que la mujer tenía una pareja, en ese caso las mujeres ya eran como un poco más propensas a hacer una denuncia por violencia intrafamiliar. Y otra vez vemos que aquí un poco el rango de edad vuelve a ser entre los 25 y los 50 años. Más o menos podemos llegar a decir que es otra vez entre los 40 años, como habíamos determinado anteriormente. Profe, en este caso sería un poco elegante si queremos generar cada uno de los histogramas para cada una de las víctimas. Algo que en algunos casos, como podemos ver aquí estamos viéndolo todo muy rejuntado. Por lo tanto, eso puede ser bueno o malo dependiendo la presentación que se quiera hacer. Damos cuenta que la forma de hacer directamente es así como lo estamos viendo aquí a continuación. ¿Listo? Profe, ¿me escucha? ¿Qué otro histograma podríamos ver también? Podemos por ejemplo, ahora ver el caso de los agresores. Es decir, cómo podríamos ver la distribución que se está llegando a hacer con respecto a los agresores para saber cuál agresor es más propenso a que cometa un caso de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, aquí lo que hacemos es modificar aquí la parte final de nuestra faceta, cambiando aquí a simplemente agresor. Entonces vamos a ver que nos arroja automáticamente la consola. Esperamos a que cargue un momentico. Si demora un poco es porque está generando muchos histogramas. Efectivamente aquí pasó algo similar. Aquí generó varios histogramas porque nos damos cuenta que para el caso de las mujeres, para el caso de los hombres, llegó a generar diversos histogramas para el caso de los agresores. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta que en el caso de los hombres que hicieron una denuncia por violencia intrafamiliar, nos damos cuenta que en la mayoría de los casos están denunciando o al cónyuge, o al hijo, o a los hijos. Eso sería únicamente en el caso de los hombres, donde vemos que hay mayor distribución en el caso del cónyuge. ¿Listo? Entonces volvemos otra vez a la misma conclusión de que en el caso de los hombres, parece que los reportes están haciendo en el caso de la pareja o la cónyuge que tienen actualmente. Mientras que en el caso de las mujeres pasa algo muy similar, solo que nos damos cuenta que la distribución es mucho mayor. Nos damos cuenta otra vez que la distribución es mucho mayor, incluso en esta línea vertical que tenemos acá, que nuevamente podemos decir que se distribuye entre los 25 y entre los 50. Sin embargo, una excepción, porque en el caso de las mujeres también tenemos los cónyuges, a la excónyuge, incluso ya nos hablamos del caso de las exparejas, aquí hablamos también de otro tipo de expareja, de los hermanos, de la hija y de los hijos, y así consecutivamente. Entonces, fijémonos otra vez. Volvemos a decir el hecho de que el caso de las mujeres, ellas son un público mucho más vulnerable al momento de analizar la violencia intrafamiliar en el municipio de Sincelejo. Como les decía, este tipo de análisis nos puede llegar a determinar cuáles son las acciones en las cuales nosotros podamos llegar a disminuir el caso de la violencia intrafamiliar. Nos debemos concentrar incluso mucho más en las mujeres, aunque claro, no podemos descuidar a los hombres, pero las mujeres tienden a ser el público más vulnerable. ¿Y cuáles mujeres? Son aquellas mujeres que están siendo maltratadas por el caso del cónyuge o el caso de la pareja. Entonces, por lo tanto, ahí ya tenemos una última conclusión y que también nosotros podríamos llegar a generar, la recordemos mediante otra variable. Porque otra variable que podemos utilizar es el estado civil que tiene la persona que hizo la denuncia, o bien que fue violencia. Por lo tanto, veamos cuál sería el estado o cuál sería la distribución para la variable estado con respecto al sexo. Esto aquí pasa lo mismo, se generaron varios histogramas donde otra vez nos podemos dar cuenta que el caso de las mujeres fue mucho más grave y más aún en el caso de las mujeres que están en unión libre. Entonces, no simplemente basta decir que son mujeres que tienen una pareja, que son parejas que están en unión libre, es decir, que están en matrimonio o algo por el estilo, y
por lo tanto, ellas son las que están siendo más víctimas de casos de violencia familiar. Lo mismo sucedería en el caso de los hombres, aunque no a gran medida como en el caso de las mujeres, pero aún así sería también un público objetivo para enfocarnos mucho más adelante. En el caso de los hombres, siendo denuncias, siempre y cuando esos hombres estén en unión libre, aunque también vemos que hay un caso específico de los casados y también dos casos específicos acá, que es cuando son viudos. En el caso de las mujeres hay varios casos también interesantes, como por ejemplo el caso de las mujeres casadas, porque nos damos cuenta que hay mujeres que están casadas que también hicieron alguna denuncia en el primer semestre del año 2019. De esa manera hemos podido llegar a hacer una serie de conclusiones. Serían esas conclusiones de que en el caso de la violencia intrafamiliar deberíamos concentrarnos más en el podríamos hacer tipo de esas campañas publicitarias para tratar de disminuir un poco ese tema de la violencia intrafamiliar, que es algo que se ha ido haciendo hace tiempo y en algunos casos toma un efecto y en algunos otros casos no. Entonces, eso es bueno, eso ya de pronto serían análisis posteriores que se podrían. De pronto lo que hemos hecho, lo que se han dado cuenta, es un análisis exploratorio de cada uno de ellos. ¿Qué otras formas nosotros tenemos de reflejar cada una de estas distribuciones? Recordemos que no necesariamente tendremos el histograma siempre. O sea, que podemos llegar a generar nuestro diagrama de caja y podemos hacerlo otra vez, llamando a nuestra base de datos por medio de ggplot, especificando que la estética en este caso, como vamos a analizar un box, vemos que el box lo necesita, por lo tanto, aquí la única variable numérica que tenemos es la X. Entonces, por lo tanto, volvemos a especificar esta y que ahora la geometría que vamos a utilizar no va a ser histograma, sino un... Entonces veamos que nos arroja en primera medida. Digamos aquí de una manera muy general, tomando en cuenta tanto a hombres como mujeres, nos está diciendo que hay una mayor distribución en esta caja que se encuentra más o menos entre 30 y 50. Entonces, efectivamente, volvemos otra vez a las mismas conclusiones. Una mayor distribución aquí entre 30 y 50 años. Ya encontramos esta línea vertical que está en casi todo el medio, que si nos damos cuenta está un poco más. Vemos que esa línea representa la mediana. Entonces podemos decir que hay una interesante distribución en el caso general. Aquí nos damos cuenta que hay 4 valores atípicos en los casos finales, es decir, las personas mayores que hacen reportes de violencia intrafamiliar, técnicamente aquí les está detectando como valores atípicos. No significa que eso sea algo malo, o sea, al final de pronto eso puede llegar a afectarnos en los cálculos, pero lo que nos está queriendo decir es que estos casos deberíamos evaluarlos más bien por aparte. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, aquí nos deberíamos concentrar en eso. Ahora, ¿qué pasaría entonces? Nosotros quisiéramos hacer exactamente lo mismo, es decir, generar nuestro boxplot con respecto no solo al total, sino a cada una de las variables que tendríamos, como por ejemplo, en el caso de la variable de sexo, tanto para femenino como masculino. Pues, otra vez, vamos a lo más sencillo. Vemos nuestro código y entonces recordemos que lo que vamos a utilizar aquí es otra vez nuestro FaceSet Grid. Entonces recordemos que en el FaceSet Grid nosotros lo que especificamos primero que todo es la variable que queremos usar. En este caso sería sexo. Utilizamos aquí nuestro separador especial, que es el de la virguilla, y colocamos aquí al final un punto. Vamos contra Enter y esperamos, y efectivamente aquí es donde está generando el boxplot para cada uno de los géneros que tenemos en la variable sexo. Tenemos la variable sexo femenino y el caso de la variable de sexo masculino, donde nos damos cuenta que hay una distribución muchísimo mayor en el caso de los masculinos, porque en el caso de las mujeres nos damos cuenta que no está así tan distribuido como a comparación de los masculinos. Sin embargo, en el caso de las mujeres es muy interesante porque nos damos cuenta que 4 valores atípicos que habíamos visto antes en el total, solo se están llegando a generar en el caso de las mujeres. Es decir, en el caso de las mujeres que son mayores de edad y que hicieron algún reporte con respecto a violencia intrafamiliar, se llegan a considerar como atípicos por el hecho de que hay una mayor concentración aquí en el caso de las jóvenes que se encuentran entre 20 y 40 años de edad, dado aquí el comportamiento del box. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, ahí no está interesante. Podemos llegar a analizar el caso de las mujeres que ya son mayores de edad, es decir, que son las mujeres que son ya de la tercera edad, y para así decirlo. Pero aún así, la concentración mayor que hay de violencia familiar ocurre en el caso de las mujeres que tienen una edad entre 20 y 40 años, a la cual habíamos llegado con el
Mientras que en el caso de los hombres nos damos cuenta que los casos de violencia intrafamiliar están mucho más distribuidos, porque bien, esta caja, técnicamente este box es más grande que el anterior. Por lo tanto, al hacer ese análisis, podríamos llegar a conclusiones interesantes, como por ejemplo aquí decir que esta caja iniciaría más o menos 30 y finalizaría más o menos en 60. Por lo tanto, ese sería el rango de distribución que tiene en general todo el caso de los hombres que hacen potencia inicial. Ahora, también quisiéramos hacer cada uno de los box plot con respecto a ahora yo no sé, de pronto con los agresores, podríamos hacerlo nuevamente alterando aquí el Facet Grid. Entonces escribimos, por ejemplo, aquí, agresor, damos control enter, si vemos que nos está demorando un poco es porque efectivamente se llegaron a generar varios histogramas. Listo, si nos damos cuenta, estos histogramas no son como muy presentables que digamos, porque hay una acumulación de cada uno de ellos y así no quedaría muy pequeño. Por lo tanto, lo que podemos hacer más bien es invertir aquí la forma como lo escribimos en la faceta. Por lo aquí preferiríamos primero que el agresor esté en las filas y que el sexo esté en las columnas. De esa manera podemos partirlo y ahora veamos cómo sería el comportamiento. ¿Listo? Listo. Si se dan cuenta, aquí ya cambió un poco, aunque de pronto tampoco es que sea muy presente que diga, pues como les decía, esto les puede servir para análisis posteriores. Fíjense que para el caso, un caso inicial aquí, en esta caja que tenemos para el caso de mujeres que hicieron denunciaron a su cónyuge, hay un valor alto también aquí al final. Esto quiere decir que hay un valor atípico, un valor que se sale de los rangos respecto a una mujer que hizo una denuncia siendo muy menor de edad. Inclusive aquí nos damos cuenta que el valor mínimo que tenemos aquí es 25, pues más o menos podemos indicar que esta parte sería una mujer que hizo un reporte siendo por ahí de 18 años o de incluso menos edad. Bueno, veamos el análisis aún. Recordemos que para analizar bien esta parte de aquí de lo horizontal, podemos utilizar una capa, que sería nuestra X, perdón, escala X continua. Vamos a hacer el análisis desde la edad de 0, bueno, va bien, X, vamos a hacerlo con una secuencia, y entonces vamos a hacerlo desde 0 años hasta 100 años, y que nos los muestre, no sé, cada 5 años, ¿de acuerdo? Para ver de todos modos cómo nos va a generar toda esta parte. Aquí nos va a generar muchísimos números, pero aún así el análisis que podemos llegar a generar es muy interesante, porque fijémonos, ahora sí nos damos cuenta que este valor atípico se encuentra más o menos entre 15 y 20 años de edad. De esa manera, efectivamente, podemos llegar a una conclusión de que hay un dato atípico que una mujer hizo una denuncia o que denunció a su pareja, siendo esta aproximadamente de menor de edad. ¿Listo? Una mujer menor de edad. Aquí los 4 datos atípicos que veíamos antes, este dato atípico que podemos ver acá, nos damos cuenta que es entre la edad de 55 y 60 años. Una mujer entre ese rango de edad que denunció a su cónyuge. ¿Listo? Entonces, lo mismo, vamos a empezar a hacer el análisis también con respecto a esos casos. Ahora, si de pronto nosotros no quisiéramos analizar solo variables numéricas, recordemos que para analizar variables cualitativas, variables que son cadenas de texto, tenemos, recordemos, a nuestra siguiente geometría. Vamos a llamar, a ver, a nuestra base de datos de manera inicial, nuestra estética. En este caso, supongamos que vamos a querer hacer un análisis no con respecto a la edad de la persona, sino por ejemplo a la víctima. Otra vez ver de manera gráfica cuánto fue el conteo total con respecto a las víctimas. ¿Cuál es la distribución de frecuencia que tiene esta variable de víctimas? Entonces, eso recordemos que podemos utilizar una geometría que sería la barra, que recordemos representa a la geometría de barras. Entonces, por lo tanto, vamos a ver cómo quedaría distribuido. Y entonces aquí nos damos cuenta que al momento de hacer ese análisis para una variable cualitativa, en el caso de la víctima, efectivamente nos damos cuenta que la víctima que llega a ser de mayor tamaño, que tiene una mayor distribución de frecuencia, es el caso de las parejas, seguido por el caso de las esposas. En este caso, el caso de las esposas, nos damos cuenta que es mucho más fácil identificar el sentido de que aquí solo serían mujeres. Es decir, hay un grupo principal de mujeres que están casadas y que por lo tanto podríamos llegar a analizar del por qué están siendo víctimas de violencia intrafamiliar. En este caso de la pareja, no podemos llegar a una conclusión general de manera inicial, porque recordemos que aquí te recopilaría tanto el caso de los hombres como el caso de las mujeres. Entonces, si nosotros quisiéramos verlo individual uno por uno, ¿qué es lo que podríamos hacer?
Podríamos utilizar otra vez nuestro FaceSet Grid. De otra forma, recordemos que tenemos también esto, es que dentro de nuestra estética, además de especificar nuestra variable o nuestro eje principal, podemos utilizar un relleno, que es con la función fill, y por ejemplo aquí nosotros podríamos hacer el relleno con respecto a la variable sexo. A ver, nos arrojaría. Fijémonos que así como lo hacía también con anterioridad, nos arroja colores, primero el color rojo para el caso de las mujeres y un color azul para el caso de los hombres, donde en este caso nos podemos dar cuenta que la barra principal o la barra más que tiene una distribución más alta, que es la de pareja, parece que casi todo el rojo lo estuviera absorbiendo, porque en este caso estamos hablando de que las mujeres son las que están presentando un mayor número de denuncias con respecto a los hombres y que están denunciando a su pareja, porque la pareja fue el causante de la agresión. Pues, por lo tanto, allá también llegamos, como les decía, a conclusiones muy interesantes. Aquí ya volvemos a decir, tenemos diferentes formas con las cuales nosotros podríamos hacer un análisis descriptivo o como tal, un análisis exploratorio de los datos. Profe, ¿me escucha? Aquí hemos explorado de todo un poco y hemos llegado siempre a las mismas conclusiones. En este caso, ¿cuál es la conclusión? Las mujeres son las que tienen mayor número de denuncias con respecto a violencia intrafamiliar. ¿Quiénes son las que más denuncian? Son las mujeres que tienen una pareja, que tienen un cónyuge, que están en unión libre, seguida por el caso de las mujeres que están casadas, y que en el caso de los hombres, son los hombres que hacen una denuncia con respecto a su cónyuge y que también están en unión libre. Entonces, de esa manera ya tenemos información inicial con la cual podríamos abarcar un diverso contenido ya de diversos resultados. Ven que este tema aquí de los gráficas simplemente está con respecto a lo que acabamos de ver. Cada uno de ustedes es libre de hacer los diagramas que consideren necesarios para hacer un análisis. Por ejemplo, para este caso podemos dejarlo de esta manera porque realmente ya todos los otros análisis los habíamos hecho con anterioridad. La información que está aquí sería para respaldar lo que ya habíamos comentado con anterioridad. ¿Listo? Bueno, David, si tiene alguna duda, alguna pregunta. ¿Profe, me escucha? Profe. Sí, coménteme, David. ¿Sí me está escuchando? Sí, le escucho. ¿Me estaba hablando con anterioridad? Sí, profe, le escribí como a las 6:44 que no me corría una cosa. Perdóneme, no había escuchado absolutamente nada. Como yo seguía hablando, por eso que está quedando entendido. Cuénteme, ¿qué era que no le corrió, David? Profe, era un error mío, ya lo corrí. Lo que le quería preguntar es, digamos, si yo quiero solo correr hasta un rango, ¿sí me entiende? En el eje Y, ¿cómo lo coloco? Por ejemplo, bueno, volvamos aquí. Supongamos que vamos a trabajar aquí con el del diagrama de barras que acabamos de hacer. Entonces, por ejemplo, supongamos que usted lo quisiera hacer, especifíqueme más. Por ejemplo, aquí originalmente, si nos damos cuenta, está de 0 a 40 y lo está contando de 10 en 10. Entonces, por ejemplo, ¿hasta dónde lo quisiera? Un ejemplo que hasta las de 18, para saber las que fueron menores de edad. Listo, perfecto. ¿Qué pasaría ahí? Ahí ocurre algo muy interesante. Resulta y pasa que si nosotros utilizamos la función de escala Y, que es lo que usaría la consola, vamos a ver aquí a continuación. Nosotros utilizamos esta capa, recordemos, utilizamos aquí la función breaks, nosotros utilizamos la función secuencia y nosotros queremos que cuente de 0 hasta 18 y que, por ejemplo, solo nos cuente de 1 en 1. Por lo tanto, aquí les explicamos como 1 y vamos a ver qué es lo que nos genera aquí. Fijémonos que aquí lo que hizo fue contar de 1 en 1 hasta 18, pero de ahí en adelante dejó de contar y que por lo tanto aquí fijémonos cómo quedó el fondo de la gráfica. Cada una de las líneas horizontales de conteo específico. Ahora, si por ejemplo nosotros quisiéramos que se generen las barras únicamente hasta 18, pues ya tendríamos que utilizar otra función. ¿Cuál sería esa otra función? Entonces vamos a utilizar, voy a copiar esta primera parte del código, y ahora la función que tendríamos que utilizar para este caso sería la de ylim. Recordemos que ylim lo que nos especifica son los límites que podemos utilizar para y. En este caso vamos a decirle que haga una concatenación con respecto a los valores que hay de 0 hasta 18. Entonces, de esta manera, cogemos acá y fijémonos lo que nos arroja R. Nos dice que hay un warning, es decir, que lo que hizo aquí fue omitir una de las columnas. Omitió una de las columnas por el hecho de que una columna se exaltaba demasiado con respecto a sus valores. Y si nos damos cuenta con respecto a esta última columna. Esta última columna, como recordemos, llegaba muchísimo más allá, llegaba casi a 40. Pues, por lo tanto, tuvo que cortar una parte. Precisamente cortó la parte del sexo femenino. Pero aún así, lo que hizo fue el conteo que le especificamos. Lo contó de 0 a 18.
¿Listo? Entonces, por lo tanto, hay dos formas. ¿Cuál utilizaría usted? Depende de cómo quiere generar la gráfica, pero aún así tiene las dos opciones. Utiliza la función de escala y continua o la opción de y-línea. ¿Listo, David? Listo, profe. Profe, y una última preguntita. Es que Claro que estoy sí. en el semillero de la universidad, me metí y pues estoy haciendo una encuesta. Pero para esa Ujú. encuesta, pues cuando me den los datos que recogí, me toca hacer un diagrama circular. ¿Cuál es el comando? Bueno, ahí hay un inconveniente, David, porque realmente aquí de momento ggplot no tiene una función directa para generar diagramas circulares o más bien un diagrama de sectores. Eso ya se utilizaría con una función básica, que es la función I, lo que genera es la gráfica de circular o la gráfica de sectores para una variable. Realmente no hay una manera directa por medio de ggplot. Existiría este py que le va a generar un círculo gigante. Incluso si no estoy mal, hay otra función que no estoy mal, se llama py 3D. Yo creo, bueno, si aquí no me aparece es porque ese debe tener una librería especial. La verdad no me acuerdo, pero sí sé que hay una librería que genera gráficos en 3D. Tendría que buscarla, pero de una vez le confirmo que no hay no hay una gráfica para hacer diagramas seculares. Solo están estas que vimos ahí y muchísimas otras. Profe, y esa con pie, ¿también le Uh puedo -huh. especificar, digamos, edad y sexo? Claro, claro, también le puede especificar muchas otras cosas. La verdad, aquí, David, si le soy sincero, de momento no me acuerdo muy bien los comportamientos o cómo poder alterar muchas cosas de esta función de Python, porque lo que pide son varias cosas. Y además, bueno, de la variable X, de los nombres, los ejes, el radio, infinidad de cosas también incluso nos puede llegar. Por tanto, ahí sí le recomendaría que más bien de pronto aquí en el manual de R, de pronto aquí donde lo tenemos, en material de consulta, en la página donde tenemos todos los materiales de la sesión, aquí puede de pronto buscar donde diga R para ciencia de datos. Hay un artículo tanto en inglés como en español, artículo no, un libro tanto en inglés como en español, que de pronto le puede interesar en el momento de consultar las gráficas. No le diría que consulte este ggplot 2, porque ahí va a encontrar todo tipo de gráficas que genera simplemente la librería de ggplot. Pero como ggplot no tiene diagrama de sectores, por lo tanto no le recomendaría que lo echara un vistazo. Le recomendaría que viera este de ciencia de datos. Pronto ahí encuentre algún ejemplo el cual utilice diagrama circular. Ah, listo, profe. Profe, mis compañeros me mandaron un mensaje que no se pudieron pues meter hoy a la sesión, pero que quedamos igual todos muy agradecidos con lo que usted nos enseñó, profe. En serio que nos ayudó mucho para lo que estamos haciendo en la materia. Claro, bueno, David, sí, de todos modos me imaginé eso, creo que a profe Lía también me había comentado algo al respecto, pero claro, muchachos, de pronto también para los que estén viendo el video aquí de la repetición cuando lo suba a la página, recuerden que yo lo subiré aquí donde dice sesión 5, que comenté ahí un video random, totalmente luego pensaría que a final de esta semana ya quedaría el video, tanto de la sesión que tuvimos el lunes como la de sesión de hoy. Pero bueno, de todos modos, mi agradecimiento es con respecto a ustedes, me alegra siempre saber que estudiantes dedicados a este tipo de cosas. Realmente es bonito saber de que hay personas que son interesadas en la estadística, tanto en la ciencia de los datos, como de pronto en los análisis, ya sea exploratorios, descriptivos o de otro índole. Y pues nada, muchachos, de pronto la idea está en que las recomendaciones siempre es que no se queden simplemente con el material que vimos en esta sesión, sino que también sean libres de explorar. O sea, ustedes tienen internet y en internet pueden encontrar un millón de información y hasta muchísimo más sobre cómo manipular R. ¿De acuerdo? De pronto incluso aquí por parte del semillero que estamos aquí en la universidad, los libertadores, hagamos más adelante más cursos. De todos modos, yo creo que eso lo pueden confirmar con la profe Lía. Yo creo que ella les puede enviar la información apenas se abra otro curso, para que de esa manera ustedes puedan expandir más el conocimiento que tienen con respecto a él. Cualquier duda, muchachos y muchachas, de pronto no duden en contactarse a la profe Lía o les dejo aquí mi correo electrónico de la universidad. Yo creo que también en la página donde guardamos todo el material de estudio, también van a encontrar el correo. Entonces, de esa manera, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inquietud que de pronto también tengan, en donde pueden conseguir todo otra vez el material, me escriben a este correo, ya saben, el enlace es este que les voy a dejar aquí. Pero aún así, muchachos y muchachas, mi agradecimiento con respecto a ustedes. Espero que el curso les haya servido muchísimo y que de pronto nos podamos ver en una futura ocasión. Listo, profe, muchas gracias. Listo, David, que pase una buena noche y éxitos en toda su carrera. Vale, muchas gracias, profe, que esté muy bien. Dios le bendiga, Igualmente. bendiciones. Igualmente.